Suscríbete a la Panterita. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Hola Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola Bruno, buen día para todos. Bueno, en lo de España primero, Inglaterra, la Euro, lo que fue la gran final, lo de la Copa América, una jornada realmente bastante interesante la del domingo, la de ayer, pasando también por supuesto por Wimbledon y la gran consagración de este chico fenomenal, Carlos Alcaraz. Juanma Figueredo tiene una noticia importante, señores, una noticia ahora ya en desarrollo. Juanma, Móvil Esbri, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, a ver, contanos por favor. Sí, a ver, estamos tratando de confirmar esto porque se trata de un caso bastante raro y extraño que hasta hace alguna semana había salido incluso como curiosidad esta información de un futbolista argentino que pertenece a Cerro pero que nunca jugó en Cerro Porteño. Estamos hablando del defensor central de 29 años, Nicolás Caro Torres. Actualmente pertenece al Deportivo Riestra y, a ver, en Argentina al menos señalan que Cerro Porteño pidió el retorno del futbolista para formar parte del plantel principal. Por eso estamos tratando de confirmar esta información porque, reiteramos, es un caso muy extraño de un defensor que pertenece a Cerro pero que nunca jugó un solo minuto, un solo partido en Cerro Porteño y siempre fue cedido a préstamos. Pero la información, incluso Diario Olé menciona: Riestra busca un defensor central por la baja de Caro Torres, quien regresaría a Paraguay a formar parte del plantel de Cerro Porteño. Estamos tratando de confirmar esta información, pero en principio Nicolás Caro Torres, defensor central, estaría retornando es un decir porque nunca por eso es complicada esta información, Bruno. No, la verdad que no, la verdad que no entiendo. Retornando retorna a alguien que no estuvo, y por eso es muy confuso. Acá me confirman que no bichó, él no, esa parte no me... Él está registrado. Sí, acá me confirman que no, que esta es una información que no. Por eso es un futbolista que, no sé, pertenece a Cerro, pero que nunca formó parte del plantel. Pero un juvenil... No, tiene 29 años, tiene y bueno, y nunca él estuvo o sea, nadie le conocía a Élpico. Cerro nunca estuvo. Es como, no sé, un jugador que estaba fichado ya 29 años, pero del cual nadie conocía, o de quien nadie conocía nada. ¿Y dónde estaba jugando él? En Riestra últimamente estuvo jugando. No, acá pero y ahora viene para jugar por Cerro Porteño. No, acá me dicen que no viene a Cerro. No viene a Cerro. Pero, y no entiendo su caso. Nunca se supo que Cerro hizo operación alguna vez para ficharlo, entonces, ¿verdad? Nunca trascendió nada. No, a ver, voy a ver porque tengo entendido que desde el 2015 él pertenece a Cerro. Pero no. ¿Pero qué negocio es comprar y no le hizo nunca jugar? 2017, Juanma. Y no, es para aclarar más bien, porque en la publicación del Diario Olé afirman que viene a Cerro, pero acá me desmienten categóricamente. Pero es de Cerro. Sí. ¿Y en qué momento lo fichó Cerro a él? A mí eso es lo que me llama la atención. Y por eso le decía Juan, figura en el 2017.
la compra. Y que se hizo del demasiado. jugador. ¿Qué le compraban en el 2017? 7 años atrás. Que empezaron a cederlo a varios equipos argentinos, empezando por Lanús, por ejemplo. ¿Cómo se llama, dijiste? Nicolás Caro Torres. Nicolás Caro Torres. Caro Torres. Sí. Sí, señor. Así como suena Caro, C-A-R-O. Sí, sí, exactamente, sí, tal cual. Pero me llama poderosamente la atención que nunca haya sido ni siquiera mencionado. Y ya fue fichado, ¿cuándo dijiste? En el 17 supuestamente, pero después fue cedido y cada vez que aparece en las páginas de transferencias aparece que juega, por ejemplo, en Lanús, vuelve a Cerro. De Cerro a Brown y después vuelve a Cerro. Y así figura, ¿verdad? Pero aquí dice Wilson que tiene contrato con Cerro hasta diciembre de 2025. El jugador. Pero, ¿cómo? Diciembre de 2025 es su contrato. Pero a juzgar por el apellido, quiero confirmar. ¿No es paraguayo él o es paraguayo? No es paraguayo, es argentino. Argentino, ¿eh? Zurdo, 29 Y bueno, años. pero entonces la pregunta es, ¿vino a hacer las inferiores acá o lo compraron a él? Lo que se entiende es que Cerro lo compró en su momento y nunca lo utilizó. Simplemente y llanamente. Pero lo compró y nunca se supo nada de él. Nunca se supo que se lo había comprado luego para comenzar. Vamos a empezar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Y es un caso extraño porque a veces hay clubes, uno recuerda el caso Federico, el de Darío Escoto, por ejemplo, ¿verdad? Que Olimpia hizo una triangulación, pero hizo negocio, Claro, para negocio. Triangulación. Pero en este caso, ¿cuál es qué es el beneficio para Cerro? Qué extraño caso. Comprar, prestar. Guaraní tuvo un jugador que nunca vino, Sí, el argentino, recuerdo. que era de Guaraní y lo tenía préstamo, pero... Sí, pero ese fue presentado, dijeron, sí, es nuestro jugador. Claro, nosotros... pero nos enteramos, pero de este Y después lo otro es que es raro que permanezca tanto tiempo, digamos, que el jugador sea, que Cerro sea el dueño. Porque un jugador, si no te convence, pues ¿qué hace? Le da su pase y punto. Todo no esto... lo va a utilizar, salvo que esa distribución que hace por los clubes le rinde beneficio económico a Cerro, lo cual no creo. Todo esto surge porque Olé publicó hace poquito, nada más, hace pocos minutos, luego de una pretemporada dura, Deportivo Riestra estaba listo para retomar el torneo. Arranca el viernes ante Belgrano, pero de repente perdió a un defensor, por lo que debe salir al mercado de manera urgente. Cerro Porteño usó la posibilidad de repesca de Nicolás Caro Torres y entonces el zurdo volverá a Paraguay, dice, volverá a Paraguay cuando... Pero ahí hablan como un jugador muy conocido, ¿verdad? O sea, importante para Riestra. Importante para Riestra. Para Riestra. ¿Verdad? Ahí lo que está mal es que dice que Cerro hace la opción de contar de vuelta con el defensor. Eso es mentira. A mí me niegan el Cerro que él esté para venir. Aparte de los clubes a los que le habría dado préstamo Cerro, estoy mirando, Estudiante de Buenos Aires, que es un estudiante de la B, Bronda Drogué de la B, Gimnasia de Jujuy del ascenso, Atlanta del ascenso y Güemes creo que es de Salta. O sea, no hay tampoco para hacer negocio ahí, ¿no? Por lo que estoy viendo, los clubes a los que le habría dado préstamo son todos clubes muy modestos. No, pero a ver, de los préstamos que se dieron, creo que pasa a un segundo plano, pero no pierde su importancia. Quiero que se entienda bien lo que estoy diciendo. Quiero ser bien taxativo en esto. A mí lo que me llama la atención es por cuánto fue comprado y en qué momento a él lo traen a Cerro, porque si lo compraron y él vino o nunca vino luego, o sea, fue una compra, o sea, es como, a ver, es muy raro lo que está pasando, porque es como comprar algo que nunca usaste y que nunca entró en no sé cómo, yo sé que soy muy malo con los ejemplos a veces, pero compraste un auto pero nunca entró a tu casa, nunca tus vecinos vieron, nunca supieron, no sé, lo prestaste, lo llevaste a un depósito en la Argentina, y nadie sabe que ese auto existió. Alquilás por temporada, alquilás un año a una sí, persona. hace remis anual. ¿Cuál es el motivo?
Ese es el tema. Pero ¿Qué, sí, qué ganás pero- con eso? No, pero si es También. eso último que citaron Bruno y Fabio, ahí está la razón. Pero no le veo a Cerro haciendo ese tipo de negocios. Pero ¿por cuánto lo compraron, Dani? No, pero justamente yo creo que el ejemplo es válido porque sumale que si yo compro ese vehículo, pero yo soy el primero en saber que yo no voy a utilizar y tengo otro propósito como el que ustedes pusieron como ejemplo, pero igual, eso dejarle a equipos que están para triangular y esas cuestiones. Sí. Y hasta sumarle que viendo sus antecedentes veo que jugó su último partido contra River, el River de Michel y Riestra Porque ganó Riestra ahora hace poco. Claro, 2-0 hace poco. Y Cerro hace cuánto necesita un zaguero zurdo. Pero se nota que desde que lo compraron hace cuánto tiempo, nunca tuvieron intención. Acá vemos su imagen. Acá está el distinguido caballero que nunca, o sea, que fue comprado por Cerro. Estoy mirando. Ahí está. No, mira, Pero Caro Torres, ¿cuándo dijiste que vino? En el balance tiene que estar. Está en ¿O duda no? si es que vino luego. No, ¿cuándo fue comprado? Bueno, cuando Hasta vino. pudo haber sido comprado sin que venga. Supuestamente figura 2017. Y quiere es decir- demasiado tiempo. Hace no. rato que es jugador de Cerro cuando, en lo máximo, cuando 5 años de contrato. No, 7 años, 7, 8 años, no. Juanma, Pero es jugador de Cerro. vos estás muy equivocado, algo pasó, yo no puedo No, creer. perdón, Bruno, yo de un primer momento dije que no viene a Cerro, pero No, ya sé, a ver, pero Cerro le compró, hermano, o sea, lee en todo caso. es jugador de Cerro. Que publica. ¿eh? Pero Juanma, ¿desde Cerro te confirman que es jugador de Cerro? Voy a hacer la consulta porque tampoco... Pero porque a si Wil- ni a- siquiera es a eso. Wilson ya le confirman Que es, que hasta diciembre de 2025 tiene contrato. o sea, un jugador que compraste en el 17 y hasta el 25. Pero Juanma, pasa un segundo plano el que haya venido Si viene o no, ¿verdad? Si viene o no, vino o no esa primera vez que le compraron. Pero igual es sumamente llamativo que vos compres un jugador y que nunca haya venido. Pero acá yo creo que me parece que el origen de todo tiene que ser el tema por cuánto lo compró y cómo fue la operación que hizo Cerro Porteño. Y cómo es que tiene contrato hasta el 2025, pero Cerro lo va prestando y nunca se habló de él. Nunca. Ahora es la primera vez que está saltando. Cuando menos te digo, es llamativísimo. O sea, no quiero. A mí me gustaría hablar porque acá tenemos que hablar con algún portavoz de Cerro que eche luz sobre el tema, porque no podemos estar juzgando, pero sí, ante los hechos hablamos nosotros. Lo que estamos haciendo es opinar que tenemos dudas razonables de que es muy llamativo que un jugador haya sido adquirido en el 2017 y cada año prestado. Figura en los registros de Cerro, ya tiene, ¿cuánto me dijiste? 29. 29 años. Sí. Bueno, 29 años, pero él nunca tuvo, ni siquiera vino a presentarse a Cerro Porteño. Porque normalmente, ¿qué pasa? Termina el préstamo con un club y dice, no, yo me tengo que presentar a Cerro porque yo tengo contrato con Cerro. ¿Verdad? O sea, él ya termina luego su contrato y ya él lo ha prestado automáticamente en otro club, más o menos como para que no vengan los ni por Paraguay. O sea, por eso así, digo... Y así figura, increíble. Es Cerro, dice, después 2017-2018, Brown de Adrogué, sesión. Después dice otra vez, 17-18, fin de sesión, Cerro Porteño. Y así va, y después dice Bueno, otra vez, pero Gimnasia Jujuy. ¿en qué aplicación vos estás? Estoy en una de Transfer transferencias. Market es el que tiene todos los datos. y- Transfer Market. Transfer Market. Transfer Sí. Market. Acá lo que me dicen es que Cerro no se baja de los pases, que como seguridad tiene la contratación de un lateral izquierdo, pero que no tienen idea de dónde es. Esta fuente de Caro Torres, no. Perdón, pero el diario le dice que volverá a Paraguay. ¿Y cuándo es lo que él vino? O sea, volverá es cuando vos ya viniste. Está equivocada esa información, Bruno, no es real. No, yo, es que el diario Le, te digo, diario Le dice, Riestra busca un defensor central por la baja de Caro Torres, dice. Porque El zaguero zurdo volverá a Paraguay y por eso la comisión directiva del Malevo vuelve a salir al mercado previo al debut de este viernes ante Belgrano.
Perdió un defensor, dice. Cerro usó la posibilidad de repesca de Nicolás Caro Torres. O sea, espera, usó la posibilidad de repesca. O sea, y si hizo uso de la opción de como es jugador suyo, de que vuelva. El famoso fin de la sesión. Así mismo. Y el que redacta da como un hecho que, siendo jugador de Cerro, ya habría estado alguna vez por acá, por eso dice, vuelve a Paraguay como jugador de Cerro. Dice Olé, Fabio, con 29 años, Caro Torres me echó titularidades y suplencias desde su llegada a Baco Flores en enero del pasado. Pero en el 2-0 ante River arrancó en el 11 inicial, algo que ya estaba comentando Dani. Ahora el equipo paraguayo ahora el equipo paraguayo que lo había adquirido a Chacarita hace unos años, volvió por él, hey. No entiendo será. Explícame, por Ariel. El ex defensa, trayectoria en la Argentina, Brown de Adrogué, Atlanta, Gimnasia de Jujuy, Güemes, entre otros. Caro Torres no seguirá en Riestra, y entonces el equipo del Ogro Fabiani, mira vos, él es delantero del polémico Ogro Fabiani de River, ya anunció que está en la búsqueda de un sucesor. Si vos tenés la información, Juanma, y el diario lee, no entendemos nomás la proyección, el cómo se da esta operación, ¿verdad? Hace años. O sea, lo compró hace 7 años, cuando él tenía aproximadamente entre 21 a 22 años, y nos enteramos ahora a los 29 de que él es jugador de Cerro, Pico. No, esperame un rato. O sea, es como decir, sabes que tengo un hijo y me entero 10 años después. Sí, pues yo me fui a su nacimiento. Pero ahora quiero que vuelva a mi casa. No entiendo, no. Juan, me aplicamos, no sé, está recibiendo mensajes. Te juro que yo no entiendo esto. Muy raro. No, de hecho que sí, llama la atención porque primero que todo que haya llegado a Cerro, que nunca haya debutado en primera, y que las veces que él fue a clubes, clubes de ascenso, es prestado generalmente al final de cada temporada, y muy probablemente ahora de vuelta surja esto porque él tenga algún otro destino en Argentina. Pero de que vaya a venir a Cerro, a mí me dicen que no es cierto. Sí, acá manda así archivo de que Cerro es dueño del pase, pero yo vuelvo a una pregunta. Yo entendería de esos equipos que existen para este tipo de transacciones. Sí, pero Dani, igual este tipo de clubes que hacen estas transacciones, que sabemos que son clubes que son satélites para hacer movimientos económicos de fichajes, de fichas, de las fichas propiamente, lo hacen una vez y se va el jugador, pero este es un caso otra vez sui generis. Claro. Hasta en un club satélite van a decir que es rarísimo porque él ya fue comprado hace 7 años, nunca vino, ahora le quiere traer y tiene contrato hasta diciembre del 2025 y no se sabe por cuánto fue comprado, no se sabe que le compraron de Chacarita. Sabiendo que uno interpreta y que puede caer en equivocaciones en la interpretación. Hasta da la sensación que Cerro es quien le está haciendo el favor al jugador o al entorno, al grupo empresarial, de decir, vos no podés ser y acá la palabra puede sonar duro, vos no podés ser el club pantalla, porque al fin y al cabo es eso. O sea, porque lo que menos tiene este jugador Caro Torres es vínculo, arraigo con Cerro, pero en todas sus transacciones él figura como un jugador prestado de Cerro a estos equipos del ascenso. Entonces, si no hay una clarificación de parte de Cerro de decir, no, acá hay un beneficio económico y lo compramos cuando tenía 20 años, ahora que tiene 29, hasta te daba la... Mira, se trata justamente de un puesto que hace rato Cerro está buscando, que cuando se fue Pulpito, que lo trajeron a Brock y todo esto,
Entonces, yo tengo que interpretar que Cerro es quien le está haciendo un favor al jugador. Porque Cerro no saca ninguna tajada, ningún beneficio de este vínculo. Pero, ¿y no será que ahora él va a venir a incorporarse efectivamente a Cerro Porteño? Pero ahí es donde Juanma dice que en este momento le dicen, no, él no va a venir a Cerro. Pero no le niegan que él pertenece a los registros de Cerro. O sea, estamos descubriendo un trabajador, me parece, suena a... Federico, vos que estás a la mañana con temas políticos... Voy a leer despacito. Sí. Despacito, como diciendo... Está Juanma todavía, ¿verdad? Sí, Juanma, no. Juanma, atendé, por favor. La misma que Juanma. A ver, Federico tiene información. Sí, no. Era un proyecto que hasta ahora no se justificó. Con esto me está diciendo que el jugador efectivamente se reinvirtió por él. Pero me dice que lo mismo que tiene Juanma, que ni ahí hay un retorno. Él no está viniendo. Que Ole publica una noticia que no es real porque no. Ni se contempló que vuelva. Pero sí se nota que se reinvirtió en el momento por este juego. Repito, textualmente. Era un proyecto que hasta ahora no se justificó. Pero, ¿y hace cuántos años fue? Y Cuando si tenía 20. hablamos 17 de 2018, si decimos es ya 7 años con 2025. ¿Y cuántos años tenía? ¿22? 21. Ah, bueno, sí. Y ahora tiene 29. Yo era 29, pero no se contempla el retorno. ¿Y en el balance no figura por cuánto fue comprado? No, hace rato Cerro dejó de publicar por nombre, personalmente, un monto de las contrataciones. Pero igual yo creo que han habido otros y de mayor cercanía que no le esperaron tanto. Porque sí, seguramente al ser un proyecto no habrá costado mucho, pero si él tiene contrato hasta el 25, que son casi 7, 8 años Claro, de... que sí que renovaron contrato con él, o fue también un ¿Cuántas caso, veces? o fue un caso su generis que cuando lo compraron le hicieron 8 años de contrato más o menos, 7 años de contrato. O a medida que se Liga diga le creo renovaban. que tiene ese tipo de contrato. No. 5 años. A ver, la semana pasada, cuando acá desarrollábamos el caso de Zorrito, vos mismo decías, qué bárbaro, cómo limpia dejó. Y yo te decía, mira, es la realidad de nuestro fútbol. Le decía, a los 2, 3 años, no explotás. El mismo club te va a decir, gracias por tu servicio. No fuiste lo que pensábamos que voy a... Pues, este es un caso totalmente al revés. Es un argentino que allá y casi una década se le está esperando. No, por eso... Eterna promesa de esto. Este sí que es la... No, la verdad que es muy llamativo. ¿Y cómo, Juanma, mejoramos el sonido contigo, volvemos más tarde, salvo que tengas algo ahora puntualmente sobre Caro Torres. Mira que ya me memoricé, que a mí me cuesta muchísimo. Pero este es un caso, el extraño caso de Caro Torres. Ese no es un nombre más de México. Uruguayo también. Yo me acuerdo de Carlos Madelón, el técnico. No, pero el que este quiere jugar. Este es Caro. Creo que un apellido... Hasta ahí nomás. ¿Eh? Sí, pero... Ya escuché yo algo, Caro, Caro no, por eso. Caro, pero... Carol G. No, y no, para... no, Caro. No puedo decir... De narcotráfico estamos hablando, Ariel, para joder. No, y para darle entidad a lo que... Del apellido estoy hablando, claro. para que no se confunda, que después le digan... No, a lo de Cerro. No. Hay un apellido de un narcotráfico ex, o no sé si ya murió, sigue vivo, pero... en una de estas series de Netflix seguramente era un rol protagónico. Hay un rol protagónico. Sí, no, y para darle entidad un poco lo que Cerro le decía a Juanma y lo que comentaba Federico, seguramente el redactor de Olé solamente vio la pertenencia. O sea, este es un jugador que es conocido en el ascenso argentino y que siempre pertenecía a Cerro, entonces agarró y al redactar. Interpreta como que vuelve. Bueno, este es un jugador que pertenece a Cerro. Y vos sabés que esa era la interpretación que le iba a dar a la redacción de lo que dice Ole. Que él da por sentado que termina la sesión y que tiene que volver a Cerro. Y él es jugador del equipo paraguayo. No, pero es lógico eso, sí. Él no renueva con Riestra. Riestra se llama el equipo, ¿verdad? Sí. Bueno, dice que no va a seguir en Riestra. ¿Quiere decir que Riestra no lo tiene en cuenta o qué pasa? Pero venía siendo titular, mechando, ¿verdad? Y contra River fue titular. La información que dicen ellos, que al final está mal también porque Juanma niega, y ya Federico también, tenía la información correcta de que no va a venir el jugador. Entonces es una información
que no está bien también en cuanto a lo Bueno, que pero, se publica. o sea, está y no está también, porque gracias a Olé nos enteramos de la existencia de este señor. De Capaz, este jugador. capaz los verdaderos dueños del día a día de Caro Torres lo van a sacar de Riestra y con el aval del dueño de la ficha lo van a colocar en otro equipo. Y es lo más probable Porque también. si vamos al enfoque de lo que le interesa al lector de Olé, es que Riestra se queda sin este jugador y que por eso van a tener que salir al mercado. De paso colocaron nomás el complemento que acá rebota diciendo, ¿cómo? Hay un jugador de Cerro de 1,90 y pico, zurdo, pero que retorna además y acá nunca nos enteramos. Yo creo que más o menos viene por ese lado. Salvo que la gente de Riestra diga, Cerro pide, pero no para llevarlo a Paraguay. Cerro pide justamente para eso que decía Dani, para cederlo a otro equipo donde va a tener una mejor... Que va ha a sacar sido un la mejor constante provecho. de la carrera de este jugador desde Sí. que Cerro lo compró hace 7, 8 años. Juanma, ¿tenés algo más, un último dato? Y volvemos más tarde porque hay preocupación en los grandes, che, que Olimpia y Cerro, preocupación, no sé si vos podés ahondar en el tema, pero preocupación Olimpia en Cerro, los dos grandes otra vez, por motivos de plantel. Rendimiento. El rendimiento Pobre de imagen. los amistosos, las imágenes que han dejado, ¿verdad? Olimpia aplazado. Cerro empató, pero Cerro necesita puntualmente en algunos puestos refuerzos. Yo no sé, y me parece, me da la impresión de que ya no traerían, ¿verdad? De lo que vi el sábado, me parece que Necesita centrales y laterales. tenía más en la apertura. Uno. Tenía más ese equipo que Y ahora. bueno, pero Fabio, no sé si Juanma, aguantame, no sé si conocemos, lateral necesita. Los dos laterales. Los dos laterales. Los dos necesita laterales. central. Urgente. Y necesita volante también. Volantes creativos que le den juego al equipo. Muy pobre lo de Cerro. Es inexpresivo. ¿Y Olimpia qué me decís? Olimpia Y Olimpia no lo puede ver el seguimos primer esperando tiempo, a Martín pero- Palermo. Olimpia, que encuentre insisto, su... Olimpia sí le falta casi todo con un equipo. Problema defensivo, lento, poca creatividad o nada de creatividad de mitad de cancha para arriba. Un par de situaciones, creo, un remate, me acuerdo, de Franco. Después, bueno, la jugada del chico Zarza que entró en el segundo tiempo, que es habilidoso por lo menos, pero muy poco, nada de cambio. Yo vi en esta partida amistoso, al menos de lo que más allá de que sea River, que tampoco es un River de Gallardo, y que es un equipo que de una enorme jerarquía, es superior técnicamente. Uno esperaba más de Olimpia para que el hincha se pueda entusiasmar de alguna manera con algún argumento futbolístico. Y lo que mostró Olimpia en estos dos amistosos, yo principalmente hablo del segundo, dejó mucho que desear como equipo. Juanma, algo más sobre Caro Torres y después volvemos para ampliar lo de Cerro. No me parece que más que Caro Torres, tengo la confirmación, porque hasta la semana pasada Cerro prácticamente se bajaba del mercado, pero tengo la confirmación que Cerro tiene como prioridad absoluta la contratación de un lateral izquierdo. También está en carpeta un defensor central, pero la prioridad máxima de Cerro es contratar un lateral izquierdo. Y me dicen que hay 4 opciones ya manejadas por parte de la comisión directiva: 2 argentinos, un paraguayo y un uruguayo. Saúl Salcedo me dicen que ahora mismo se está haciendo la revisión médica ya en Newell's. Así que vamos a ampliar esto también en un momento. Claro, ¿no? Qué rápido. Sí, no, es que la semana pasada lo veníamos anunciando que estaba prácticamente concretada esta operación. Gracias a BCTV salimos del aire, seguimos en radio. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, ¿te parece? Tenemos que hablar a fondo de Cerro Porteño, parte futbolística, arranca ya el campeonato. El jueves juega Cerro Porteño. Recuerden el playoff, partido de ida ante Paranaense, Sudamericana. Y yo la verdad estoy preocupado por los equipos paraguayos, incluyendo Libertad, porque Libertad no tiene ritmo de competencia. Es cierto, va a jugar contra Universidad Católica de Quito, pero en el caso de los brasileños, hasta esto le pasa a Cerro, ¿verdad? Porque el campeonato brasileño creo que está por la 14ª, 15ª fecha ya. Revisamos con Fabio. Sí. Donde Isidro pita una de las figuras. A mí 17 por allá. Y ya, sí, ya pasamos, te digo, sí, ¿no? Por allí. Y están en pleno tren, están a full, los brasileños vienen aceitaditos. Y nosotros estamos jugando amistosos y
Bueno, gracias Juanma, volvemos más tarde, ¿te parece? Saludos a todos. Muy amable Juanma. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo, Paraguay. Aprovecha esta oferta en cubiertas Kumo. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Bristol ahora. Smart TV 43 Full HD, 18 cuotas de 129.000. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El caso de Saúl Salcedo, hablábamos que ellos van a comprar el 100% del pase, 4 años de contrato para el jugador y que la operación ronda los $2 millones. O sea, y ya es un pago completo. Sí. Es un pago completo, ¿verdad? Manejar la misma información. Por parte de Ñul, sí. Por parte de Ñul, por eso se hizo todo tan rápido. Compra absoluta del pase. La base rápida, sí. Renato Vitar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Renato? Buen día, Bruno. ¿Qué tal? Un saludo para vos y todos los amigos en la mesa. Bueno, muchas gracias por atendernos, Renato, representante de futbolistas. Saúl Salcedo, nos cuentan ahora, estamos viendo en los medios argentinos, él se está realizando la prueba médica, Renato. Sí, así mismo, Bruno. Está haciendo los requisitos, está cumpliendo los requisitos de rigor ahí y, bueno, posteriormente, más tarde estaría firmando su contrato. Ah, perfecto. Bueno, la escuadra de tu grupo, Renato, es el que lleva a cabo esta operación. Sí, así mismo. Hicimos lo de Fer primero y ahora estamos haciendo lo de Saúl con Newell, así que muy agradecido con ambas dirigencias por estas negociaciones que fueron largas, tuvieron su ida, su vuelta, pero gracias a Dios pudimos completar ambas y en buena manera a todas las partes. Ah, perfecto. El de Fernando Cardoso y ahora el de Saúl. ¿Él por cuántos años va a firmar su contrato, por favor, Renato? Sí, se va por 3 temporadas y media. 3 temporadas y media. ¿El club compra ya el 100% del pase? Sí, así mismo, compra el 100% del pase. Ah, y la pregunta que siempre nos hacemos no es porque estés vos al aire, pero tratándose de un club argentino y sabrás vos los bemoles que hay ahí, como está pasando prácticamente en varios clubes, no solamente en la Argentina, pero ¿el pago es ya completo? No, hay un pequeño fraccionamiento y así también News asume una deuda que Olimpia tenía de la compra anterior del jugador. ¿Cómo no entendí ¿De qué jugador? ¿Un jugador que Olimpia compró de Ñul? No, de Saúl. ¿De Huracán? Sí, Olimpia tenía una deuda con Huracán y la misma vez asumida por News como parte de la negociación. Ya entiendo. Ahora sí, o sea, salda con Huracán, se arreglan entre ellos y Olimpia recibe dinero igual, de todas maneras.
de todas maneras Olimpia también recibió un diferencial. O sea, Newell's arregla con Huracán, una deuda vieja del Olimpia, y aparte le paga una parte a Olimpia, con lo cual Olimpia está vendiendo el jugador y también solucionando un pleito judicial, ¿verdad? Por eso creemos y entendemos que fue un buen negocio para todas las partes, todos terminaron contentos. Perfecto. Qué rápido se dio esto. De hecho, supongo que es porque lo conocen ya a Saúl. Él estuvo en la Argentina ya. Y aparte ustedes, con lo de Fernando Cardoso también, a ustedes los conocen. O ya en sus planes venía teniendo los Newells hace tiempo ya a Saúl. La verdad que el director deportivo Ariel Michelowski, tenemos una muy buena relación. Habíamos tenido un almuerzo en Buenos Aires hace 2 meses más o menos, donde hablamos de ambos jugadores, ¿verdad? Y ahí fuimos por parte. Newell's también vendió a Brian Aguirre en 5 millones más o menos a Boca, lo cual también tuvo un ingreso financiero importante, y posterior a eso empezamos con lo de Fernando, estuvimos ahí negociando con Olimpia, se dio, y después dijimos, bueno, vamos por Saucedo, y pudimos lograrlo, ¿verdad? Justo Olimpia estaba allá también, entonces Saúl ya se quedó ahí nomás, ya se buscaron ahí en el micro después del partido, o sea, se dio todo muy bien, y bueno, creemos que estamos ante un mercado de pases bueno para ambos, y sé que le van a jerarquizar mucho a Newell's, y me parece que también para Olimpia una inyección económica es buena, y que también yo creo que este ciclo de ellos ya estaba cumplido también. Renato, perdón, vos también lo representás, la Juárez lo representa también a Wilder. Sí, a Wilder ya no representamos. Wilder Viera, y Tata Martino dijo que lo están siguiendo. Sí, hablamos con Tata. ¿Hablaron con él ya de Wilder? Sí, hablamos en su momento, en una charla de café, ¿verdad? Y saben que es un muy buen jugador, saben que tiene muy buenos rendimientos. Este mercado aparentemente ellos no se van a mover mucho, probablemente ahora en diciembre sí se muevan, así que nada, es una de las varias posibilidades que tiene Wilder. En su momento tuvimos una oferta de Brasil, ya podemos reactivar eso, vamos a ver, y es muy importante, son muy importantes los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ahí le van a seguir haciendo el famoso seguimiento. Sí, lo van a seguir haciendo el seguimiento, y van a abrir otra puerta, ¿verdad? Porque te da mucha visibilidad, jugar con selecciones importantes, una competición importante, y él también siendo muy importante dentro del engranaje del equipo de Paraguay, ¿verdad? Diego Gómez ahora también va a entrar un poco en la órbita, va a ser observado. West Ham preguntó por él. Sí, tuvimos algunos equipos preguntando por él. Él está bien en Miami, está muy contento. Probablemente termine la temporada ahí, por lo menos hasta diciembre. Estamos viendo, vamos viendo. Él viaja ahora el jueves, el viernes ya viaja a incorporarse a la selección también. Así que está con eso en la cabeza. ¿Y lo de Omar Alderete cómo está? También. Hay algunas opciones ahí dando vueltas. Probablemente en algunos días tengamos algunas novedades. Estamos trabajando con algunos equipos. ¿Él podría continuar en España? Sí, puede ser España, puede ser otro equipo de España. Sevilla me dicen acá. Sí, digamos, le quedaría bien. Fabián Balbuena, ¿qué futuro tiene futbolísticamente hablando? Él podría salir de Rusia. Acá me pasan un dato. ¿Sí? Tuvimos mucho llamado de Brasil. De muchos equipos ahí nos pidieron condiciones y demás por Fabi. Él tiene 1 año de contrato más en Rusia. Probablemente él cumpla ese contrato. Y ahí veamos qué destino tomar. También tenemos posibilidades de renovar allá. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Él tuvo también un gesto muy loable con la selección y no está de más destacar eso, ¿verdad? Y me parece que demuestra un poco también lo que es Fabi, lo que
y lo que demuestra él como profesional y cómo toma todas las cosas, ¿verdad? Claro, o sea, cumplir... Me pone muy contento de tener en los Juegos Olímpicos. Cumplir el contrato, yo siempre recuerdo eso, que muy pocos son los jugadores que van y cumplen su contrato, y más en un mercado como el de Rusia. Hablamos, por ejemplo, en su momento lo tenemos de ejemplo a Freddy Zorro Vareiro, Lorenzo Melgarejo, el que está continuando también hace ya mucho tiempo es Jesús Medina, porque ¿qué es lo que pasa, Renato? Que ellos miran y dicen, no, pero mira que tal jugador de ese país no quiere cumplir su contrato, ¿verdad? Y ahí hay un estigma, ahí se complica el mercado. Sin embargo, en Rusia eso no está pasando. No, la verdad que todos los jugadores que se fueron, por lo menos los que se fueron de parte de la mano nuestra, que nos toca trabajar con ellos, la verdad que rindieron muy alto, ¿verdad? Y eso genera otro movimiento de mercado, digamos, genera que Paraguay sea más visto y todo lo demás. Y pues si se pone a pensar, Fabi fue capitán en Corinthians, fue capitán en el West Ham, fue capitán en el Dinamo, tiene un bagaje, un recorrido muy importante y eso le abre puertas a otros jugadores paraguayos. Perdón, Bruno, Renato te saluda, Fabio. Fabián, en el caso de Fabián, ¿tuvo que resignar un dinero para ir con la selección a los Juegos Olímpicos? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo anda? Y hay que ver al terminar. Yo entiendo que él estaba dispuesto a hacerlo y hay que ver después. O sea, él abrió la puerta con el mano del club. Si el club decide que sacarme esto por dejarme ir, no tengo ningún problema. Después vamos a ver cómo termina eso. Aparentemente es lo que va a pasar. ¿Te sorprendió lo de Gómez Portillo y que no haya tenido un minuto en la selección en la Copa América? La verdad que me sorprendió, pero me quedo con todo lo que dijo después y cómo actuó y todo lo demás. A nivel de los perros me llamaba todo el mundo a decir que va a pasar esto, todo. Y él demostró una vez más que es un gran profesional y que por algo ganó todo lo que ganó y por algo llegó donde llegó. O sea, ante una situación de adversidad, tuvo una conducta que a mí que le conozco hace tantos años no me extraña. Tuvo una conducta muy loable y es por selección y ya le va a tocar volver, sin ninguna duda. Perdón, para cerrar agradeciéndote el tiempo, porque nos estamos extendiendo, es que también ustedes manejan una cartera importante de jugadores. Renato, sacando en limpio, Saúl Salcedo se está haciendo la revisión médica ahora, esto terminaría en un par de minutos seguramente, va a firmar por 3 años y medio, 100% la compra del pase, Olimpia se quita encima la deuda que tenía con Huracán por Saúl, esto lo arregla con Newell's, ya directamente Huracán, le queda dinero a Olimpia y fin de la novela. ¿Es correcto el resumen? Correctísimo, Bruno, así mismo, 100% correcto. Perfecto. Y lo de Diego Gómez, discúlpame la insistencia. Sí. West Ham dijiste que sí, Sondeo preguntó, ¿él crees que su destino está en la Premier League? ¿Hay otros clubes interesados en él que lo están siguiendo? ¿O puede aparecer otra liga? Yo creo que puede aparecer otra liga más. Vamos a ver en estos días, pero yo creo que puede aparecer otra liga más. Le llama mucho la atención, ¿no? Me pasa que te llaman mucho por él, te preguntan mucho por él, llaman mucho la atención. La verdad que es un jugador extraordinario. O sea, un jugador que hace mucho tiempo no tenemos acá. Y creo que va a seguir evolucionando. Después a dónde se va, solamente el tiempo no va a decir, ¿verdad? Pero sí que es Europa. Y el país, por lo menos, sino de que todo uno de los 5, Alemania, sí, Italia, sí, ¿dónde? Uno de los cinco. Igual la Premier es la Premier, digamos. La Premier le gana a todo, digamos. Sí, no, lógico. El sueño de todo jugador. Pero decir que puede aparecer otra liga, que es una liga fuerte, liga... Sí, no hablaron algo de Italia también. De Italia. Estamos trabajando y llama mucho la atención, ¿verdad? Y por su posición, tiene una marcha más, parece, cómo juega ahí. Tiene una marcha más. Vamos a tratar de dar el paso correcto para la evolución de él. Porque esto es nuevo. Entonces,
West Ham, Premier League, clubes interesados, y ahora aparece otra liga, en la liga italiana, que está interesada también en Diego Gómez. Así es, querido Bruno. Está bien. El club no me va a decir ni en pedo, ¿verdad? Jamás no me vas a decir el club de Italia, no. Dejémoslo ahí, está bien. Por respeto al No, club nomás, está bien, por eso te dije, no. No le gusta a los clubes, ¿verdad? Está Porque bien, creen que está le bien. está usando para subir el precio y demás. Está bien, está bien. Santiago Arzamendia, Sí. ¿dónde va a jugar? Estamos negociando con CAI su futuro. Estamos negociando, estamos ahí hace varios días. Él volvió a cumplir allá su contrato, volvió, se presentó a la pretemporada. Le pasamos una oferta a CAI de un equipo de Argentina y creemos que vamos a estar solucionando entre hoy y mañana su situación y su salida allá. Me parece que Argentina puede ser un muy buen mercado para Santi. Creo que rindió alto en Cerro. Creo que jugando en Argentina a buen nivel va a volver a la selección y me parece que eso le puede hacer muy bien a Alba. Estudiantes de La Plata preguntó por el club ordenado de Estudiantes de La Plata. Sí, Fabio, para cerrar. No, y justamente eso, le hizo una oferta formal a Estudiantes a Cádiz, Renato. Sí, hubo una oferta formal y vamos a tratar de destrabar la situación en las próximas horas. Vamos a ver si podemos destrabar eso y que el futuro de Santi sea este poder Argentina. Dijiste entre hoy y mañana se resuelve. Debería resolverse, Fabio, así es. Renato, de tu grupo, de la escuadra, ¿quién lo está acompañando a Saúl en Argentina ahora? Está Augusto allá, Augusto todavía, porque de hecho él vive allá y se fue a Rosario. Juega local. Muy bien, Sí, Paraja entonces está ahí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Renato, que sigan los éxitos y perdón por la extensión de la entrevista, pero repito esto, son demasiados nombres importantes. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Renato Vitar nos acaba de confirmar, señores, en estos momentos revisión médica, minutos termina esto, una vez pasada la revisión médica, 3 años y medio de contrato de Saúl Salcedo. Compra el 100%, Olimpia se desapega de la deuda que tiene con Huracán, o sea, eso desaparece, arregla Newells y Olimpia recibe dinero. A la vez hace caja con el jugador Saúl Salcedo y después un resumen bastante amplio. Lo de Diego Gómez que aparece ahora también en el interés de un equipo italiano. Lo de Omar Alderete que podría seguir en la Liga Española. Fabián Balbuena que va a continuar así como están las cosas en Rusia. Él quiere terminar su contrato, que le queda un año más de contrato, quiere cumplir ese contrato e inclusive podría ver la continuidad del fútbol ruso. Tata Martino preguntó efectivamente por Wilder Viera y lo van a ver ahora en los Juegos Olímpicos. ¿Quién me falta? Y lo último, Arzamendia, Estudiantes de La Plata. entre hoy y mañana se resuelve si va o no, si viene exacto. a Sudamérica. No falta para nadie, Fabio. Fernando Cardoso cerró también este mismo grupo, Renato Vitar, la escuadra. Sí. ¿Y quién más? Habló de Gómez. Sí, Diego Gómez ya dije. Premier y aparece ahora el calcio. Esto no se sabía. Lo del fútbol italiano. Tengo el monto de lo de Fabián Balbuena. Fabián Balbuena, voy a decir habría, porque yo no tengo su cuenta bancaria y mucho menos tengo la cuenta bancaria de un club ruso. Hay que ser cauto, ¿verdad, Federico, Dani, Ariel? Claro. Con lo económico más, Fabio, ¿no? Y Con más. los ceros. Fabián Balbuena, entonces, cuota que tengo muy buena fuente, ¿verdad? Pero mejor. Habría resignado $250,000 para ir a jugar los Juegos Olímpicos por la selección paraguaya de fútbol. $250,000. Algo que no negó Renato Vitar. Dijo, sí, vamos a ver eso, vamos a tratar de ver. Vamos a ver al final cuando termine. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, digo, ¿verdad? Entonces... renunciar al salario. Exactamente. Y, algo sí, de eso y es sería. cuando llegue el extracto del... Pero son $250,000 que habría resignado, o sea que a sabiendas
el jugador se va a los Juegos Olímpicos y para la gente que el fin de semana no estuvo conectada, Julio Enciso se consiguió finalmente el permiso para que viaje, para que vaya a la selección, y es más, ya llegó, ya se hizo oficial, ya está en París Julio Enciso, nuevo integrante, o sea, se suma a la selección paraguaya olímpica, refuerzo de primer nivel. Una semana de entrenamiento va a tener, ¿no? Sí. El debut el 24. Así es. Pasado mañana noche. Bueno, resumen de toda esta noticia con los jugadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y empezábamos con Caro Torres, el extraño caso de Caro Torres. Jovencillo, él vino, lo compró Cerro de Chacarita. Fue prestado 7 años. Si alguien lo vio alguna vez, ayúdenos a encontrarlo. Pero vamos a esperar que la gente de Cerro aclare. Si es que lo quiere aclarar, ¿verdad? Si no, no hay ningún problema. Tampoco es que Caro Torres va a Cerro, pero igual, es muy llamativo. Sí. Lo que se desmiente de la información que salió no es que él venga a sumarse al plantel de Cerro. No va ni a su... Lo que no se desmintió es que él en algún momento, o que Cerro compró su pase en un momento, tal cual. Preocupante Olimpia. A la vuelta a la pausa, Edgar, y vamos con Olimpia. Preocupante lo de Olimpia. Ya hablamos de la Copa América, ya vamos a hablar de la Euro. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Todos los lunes, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Ahorra con Personal Pay. Aprovecha todos los lunes el 20% de reintegro recargando tu tarjeta más o Yaha. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugar Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Bueno, qué pena que se haya empañado. Esto lo estábamos transmitiendo en la previa ayer de Argentina-Colombia en el minuto a minuto. Se haya empañado porque futbolísticamente creo que la Copa América fue de un nivel muy interesante, pero que se haya empañado otra vez. Aparecieron hoy muchas más imágenes, muchas más fotografías, vídeos. Fue una avalancha realmente de personas que... ¡Qué locura! Lo que yo sigo sin entender es, inclusive me pregunto, porque acá nosotros cuando pasa este tipo de cosas le cargamos a la policía, a la organización, y le preguntamos por qué no previeron, por qué no hicieron los filtros, por qué esto. En los clásicos suelen hacerlo porque saben que es un partido de alto riesgo. Últimamente lo hacen, coste que igual no tenemos a veces buenos recuerdos de ciertos episodios que han pasado en el clásico. Pero se hacen anillos. ¿Por qué no se hicieron anillos
¿Por qué? Porque imagínate vos, gente trepando para ingresar por los conductos de aire. Realmente fue y pudo haber terminado en una tragedia. Sí. Menos mal no murió Cuando nadie. cae la valla y caen un montón de niños con mujeres. Imagínate cuando la valla cede. Pero y se caen ¿qué todos. conclusión tienen ustedes? Para mí, yo dije ya que el país, Estados Unidos, subestimó a la Copa América, a la organización. Parece que así Pero nomás... subestimó que no le interesó, No le interesó, le prestó la atención no le prestó la necesaria. atención, no organizó como tiene que ser con una efectividad del 100%, previendo todos los detalles, desde la cancha, desde lo que pasó Colombia-Uruguay, lo que dijo Bielsa, que ya anticipó finalmente fue el corolario, lo que sucedió en la jornada de ayer. Hay muchas cosas que llamaron mucho la atención de un país, ejemplo de muchas cosas, de orden, de seguridad demasiada de Yo prolijidad. sé que Biden, pobrecito, le llama a Zielinski y le dice Putin, ¿verdad? Pero no, pues solamente hay departamentos, inclusive los estados funcionan con distintas leyes entre sí, pero no entiendo, no puedo yo comprender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Un país tan solvente de seguridad, la verdad, ya llamó muchísimo la atención. Esto no ocurrió ni acá en nuestro país, que somos no sé qué, un país podrido frente a Estados Unidos, y ni siquiera, nunca yo he visto una estampida, que atropellen, ingresen a la cancha, ya sea en un clásico, no sé, en un partido cualquiera, en la cancha Ahora, del Cerro. ¿sabes qué leí, Ariel? Que lo que pasa es que las entradas estaban las más baratas $2,000 y llegaron a 12,000 las más caras. Y lo que me reportaron, lo que me dijeron a mí es que hubo mucha gente de Colombia y Argentina, pero principalmente de Colombia, que fueron muy temprano al estacionamiento. Y Dani bien explicaba ayer, y ustedes habrán visto la imagen, el estacionamiento, que dicho sea de paso, tienen un mega estacionamiento, son manzanas y manzanas, ustedes vieron también ayer esto, pero el estacionamiento está muy adyacente al estadio, está cercano al estadio. Y dice que hubo mucha gente que fue a montar ya guardia con esa intención de entrar de prepo temprano. Pero igual hay una falla, no, es inadmisible. Porque vos te vas a cualquier espectáculo y por más que te vayas temprano, a las 5 de la tarde se habilitaban los portones. Ayer se habilitaban a las 5 de la tarde los portones. O sea, algo evidentemente falló, y es muy grave. Y sobre todo en Miami, donde tenés, obviamente, la colectividad, y ahí está el trabajo que dice Ariel de prevención que no se hizo a través de la policía de Estados Unidos desde el punto de vista de decir, acá hay millones de colombianos, van a querer ir a la cancha, y de argentinos también, quizás en minoría, o no tanta minoría, pero era cuestión de ver cómo se iban a mover en el éxtasis de buscar sus entradas a la gente para ver el partido. Y eso es inexplicable, porque uno en la previa decía, por algo se va a Estados Unidos esta Copa América, porque ahí la organización va a ser top, ¿verdad? Pero sin embargo nos encontramos con cada falencia, ¿verdad? A ver, la idea de ir a Estados Unidos es porque vas a facturar, porque desde lo económico, sí. me vuelvo a decir que fue un rotundo éxito, porque con la matemática simple, para el organizador es más rentable ponerle que un 60% de aforo con esos precios que Bruno citaba, que una cancha llena de fútbol, de nuestro fútbol. Por eso se han jugado en estos estadios. Ese ejemplo que daba Bruno es de alguien que sabe que no va a haber control. ¿Por qué irías temprano a un lugar donde en los espectáculos deportivos norteamericanos no podés ingresar? Vos, para ingresar a los estacionamientos, a los parking, pongo un ejemplo, supongamos que en un partido de béisbol la entrada cuesta $50. El estacionamiento cuesta $150. Pero ahí ya hacen un filtro, Dani. Claro. Vos para entrar al estacionamiento ya tenés que pagar, o sea, con tu entrada tenés que presentarte. Exacto, o sea, vos comprás el lugar del parking solamente y el primer requisito es tener una entrada. Claro. O sea, vos no podés comprar. Entonces no le dieron... y vos dijiste que se fueron temprano. ¿Por qué te irías temprano? Cuando vos... Espera, capaz ese millar de colombianos y también los argentinos habrá corrido la voz. Che, en el partido anterior que se jugó acá, vos sabés que cualquiera podía estacionar.
pasó desapercibido porque eran partidos de Panamá, de Honduras y esas cuestiones. Entonces ya tenían esa Es más, info. y te agrego porque es interesante la narrativa. Pero entonces es lo que dice Ariel. Subestimaron, no les interesó. Claro. Primero, el reporte primero, vos recordás también, Federico, porque ayer estábamos en la previa. Eran 6 boleterías por sector y después dijeron, no, se están abalanzando acá. Y portones de acceso. Claro. Estamos hablando de los portones de acceso. Sí. Y de los 6 pasaron a uno solo para hacer un filtro para que no entre lo que no tenían entrada. Que inclusive después entraron algunos sin entrada y hubo reconocimiento de facial y compañía y fue la policía y le dijo, señor, usted no tiene entrada, salga afuera. Sí, fue a pedirle la entrada a cada uno. A ver tu entrada. ¿A dónde está ahí? Vos no tenías afuera, ¿verdad? Por eso está notando porque hubo un filtro importante. Lo que yo había escuchado que me pareció, bueno, mira, tienen miedo que se enfrenten, que tiene que ver, sí, con una falla en el operativo. Ellos lo único que prohibieron fue que se haga la famosa barbacoa. Viste que todos los latinos llevaban su parrilla en la previa, vos veías toda la previa, cerveza ahí, conservadora. Lo único que se prohibió ayer fue eso. Después el resto, vos podés dejar tu auto, hermano, llegás a las 2 de la tarde, ahí de frente, y te bajás y ahí vino el desastre. Pero la organización un verdadero no pudo desastre. haber perdido también la noción de decir, no está todo bien en Estados Unidos, acá no va a pasar nada, porque decir, hablar con las autoridades 1 o 2 días antes, mucho antes, decir, ustedes qué seguridad nos van a dar, cómo van a manejar. No hubo también ahí una subestimación. Ayer claro. O sea, yo creo que hubo, Bruno, una negligencia de los organizadores y una subestimación de los locales. Sí. Porque la negligencia es desde el lado de, nosotros vamos a llevar este espectáculo a este magnífico estadio. La cancha no es buena, pero es un magnífico estadio. Y la subestimación es que ellos dicen, no pueden entender que uno quiera colarse sin entrada. Porque ese es un mismo estadio donde hay, ponerle que 2 eventos por semana entre que los Dolphins, que el equipo de la universidad. ¿Viste cuando uno dice culturalmente no le entra? Claro. No le entra en su mente que vos vas a hacer eso. Claro. Pero ahora, yo te puedo asegurar que la siguiente Copa América, que se dice otra vez va a ir a los Estados Unidos, y que la Copa del Mundo, yo te puedo asegurar que ahora sí ellos van a decir, esta gente tiene otro chip. Esta gente, porque para ellos es inadmisible que en la NFL, béisbol o lo que sea, o en un evento de básquetbol, a vos se te ocurra meterte por los conductos, querer entrar ahí, saltar el molinete, entrar sin entrar. No, para ellos eso, oh my God, es decir, mi Dios, ¿qué es esto? Esto es más, habrán utilizado, deben utilizar que la fiesta del fútbol latino, Messi en el Inter, con la gente paga la entrada y se va y nadie. Pero es que ahí local. No. Pero ayer vos te pensás que no eran los colombianos que eran los que vinieron a votar, no, son todos locales. Son toda gente que conoce bien cada movimiento. En Colombia es lo que es la colectividad. Paraguay en Buenos Aires es Colombia en Miami. Sí, no. Sí, claro, grande. Y bueno, entonces fueron todos los que tenían auto, conocimiento de causa. Se animaron. No, habrán dicho, el soccer es festivo, por eso prohibieron el asadito, todo eso y se fueron. Acordate vos que en pleno mundial, en el Maracaná, como 500 chilenos entraron, me acuerdo, rompieron todo el Maracaná. Rompieron todos los vídeos. Eso fue en la previa de Chile-España. Sí, y en un mundial, Chile-España. ¿De qué partido estamos hablando? Ayer había un tipo, yo me fui a mirar TN después de vuelta, y había un señor que estaba era una familia de 5, y él dice que entraron 200 barras bravas. Y yo iba y Tigre, Chacarita, eso no tiene $2,000. Los últimos que se quedaron de trabajo. No tienen entrada, entraron 200 barras bravas, aprovecharon todo, porque cuando toma estado público el tema, ya había pasado lo peor. Nosotros lo que vemos es a gente que se le agarra y ya más o menos, pero al principio se fue un descontrol, entraban por una cantidad de gente y ahí lo que se origina todo el primer tema de Serrano. Nosotros ya vimos cuando estaban los guardias, los policías. Claro, perdón que te quiero decir porque justamente también narrábamos esto en tiempo real. Sí. Que de repente ya cuando eso se vio desbordado, ahí las patrulleras que empezamos a ver y de repente se limpió totalmente el lugar, salvo hacia lo que vendría a ser la parte norte, ¿verdad? Sí. Ahí quedó un puñado de gente, pero ya había un vallado de automóviles de policía, o sea, y vos veías las sirenas por todos lados, o sea, ahí dijeron porque la policía norteamericana sí tiene una respuesta rapidísima.
Pero ya fue tarde, ya ocurrió de todo. No, ya había pasado lo peor. Inclusive la familia de Imagínate, de McAllister, de Garnacho. salieron así, ellos son mis Claro, familiares. porque tienen que Imagínate, entrar. los portones se abrieron a las 5 y nosotros arrancamos a las 7 en medio de todo el bolonquilla y todo. Imagínate lo que pasó a partir de las 5. Ahí lo que fue Claro. una cosa de loco, ¿verdad? Vi cómo lo llevan preso al DTN también, que después lo liberaron Claro, porque porque ellos estaban enviando material y no querían que se envíe material, le sacaban los equipos, todo. Una vez cosa- que se activa el protocolo, y eso pasó en Wembley hace 3 años también en su Euro, ellos dicen, bueno, hay que cerrar con puertas, cierran. Entonces, se pasó de permitir que ingrese tanta gente por todos los ductos habidos por haber, a evitar que ingrese familiares de jugadores que tuvieron que salir y decir, ese es mi mamá, ese es mi papá, déjale entrar. Entonces, ahí es donde uno va con el tema de la negligencia, porque el organizador sabe cómo es el fútbol sudamericano y la conducta de los aficionados. Y cómo subestimaron los locales, porque luego de ver lo de Uruguay, Colombia en Charlotte, dijeron, nosotros tenemos que preocuparnos para que no haya rencilla en el estadio entre los hinchas. Cuando hablamos, no hubo prevención, entonces, para el siguiente partido vamos a colocar allí gente de seguridad. Pero no hubo nadie, ningún genio que diga, mira, ¿vieron el banderazo de los colombianos la noche anterior? ¿Vos decís que toda esa gente se va a quedar o van a hacer la gran... Acá no hay ningún filtro y vayamos allí, por eso una mezcla. Lo que estábamos escuchando ayer también, dice Darío de Nueva York, dice, aquí la policía no se encarga de la seguridad. Los organizadores contratan seguridad privada, llámese NFL, NBA, MLS. Los policías fueron al lugar porque había denuncia de violencia y por eso se llenaban después de la armada patrullera, ambulancia y todo. Y Federico, sí, los guardias son solamente. Anoche yo les dije a ustedes que cuando se firma el acuerdo de la Copa América en los Estados Unidos, la encargada de la seguridad tenía que ser la CONCACAF. Y acá está diciendo uno de los compañeros que según Martín Lieberman, el colega argentino, la CONCACAF fue la encargada de cuidar la seguridad de esta Copa América. Pero yo sé que igual esto ya o sea, porque la Copa América es Conmebol, se asocia a la Conmebol directamente, claro. Pero el acuerdo, anoche yo lo dije esto, anoche me decían que en el acuerdo que se firmó con CONCACAF, por ser de Centroamérica, porque Estados Unidos pertenece a CONCACAF, ellos se iban a encargar de la cuestión policial, de la seguridad. Pero ¿cómo salía a aclarar esto ahora o decir, no, acá está el papel, esto se firmó así, sí, ya hubo el desmadre? Pero igual es la confederación como organizador del campeonato la responsable. Es como, no sé, decir, mi gerente es el responsable. Cuando vos sos no podés esquivar esa responsabilidad. Fuera de todo esto de los incidentes también. En todo caso, cuídate la espalda, pedí apoyo. Claro, suena muy a excusa cuando está ocurriendo eso, porque cuando en la inauguración apareció el pastor, lo que pasa es que es muy cercano al presidente. Ahí hicimos un filtro y le mandamos un membrete de aprobación a la CONCACAF y Estados Unidos si podía. Acá me dicen otra cosa, en la ciudad de Miami no se permite el anillo de seguridad. Quiero ver cuando se venga el mundial y toque, no sé, una Albania, Serbia, si nos van a permitir. Los propios locales van a decirle a sus representantes, a sus legisladores, acá me ponen todo esto porque esto van a venir a hacer todo. Sí, Albania fue que tuvo un capítulo de... Claro, Albania, Serbia, Croacia con ese tema. Esta última Euro, claro, con el tema de la gran Albania. ¿Los albaneses le desafiaron a los julianos? Yo creo que... ¿Qué le pasa al ser humano, diría nuestro relator? Lastimosamente, para la organización, esta Copa América fue el conejillo de India perfecto para el Mundial dentro de 2 años, porque la FIFA habrá notado todo lo que no se tiene que hacer. Por eso ya destinaron un dinero para que el estadio MetLife, el estadio donde Argentina jugó 2 veces, creo que contra Chile y Canadá, si no me falla la memoria, esta Copa América, y que va a albergar la final de la Copa del Mundo dentro de 2 años. La FIFA ya le va a destinar un dinero para que haya césped de fútbol, de nuestro fútbol allí, no hacer esto y el famoso de manguerear allí manualmente. Entonces, eso con el césped. Ellos no van a permitir lo que ocurrió en esta Copa América, de que las canchas eran más chicas.
en relación a lo que es el estándar. Reglamentariamente se permite porque hay un mayor y hay un menor, pero estándar se juega casi siempre con las mismas medidas. Y el tema del público, el tema de la venta, porque esto hasta para los sponsors ha sido una mala experiencia, porque si acá hablamos de gente que pagó X cantidad para el ticket nomás, uno sabe esto, porque al fin y al cabo son los sponsors los que ponen la plata grande. Imagínate, vos llevas así tu cliente VIP y él es uno de los que le pegaron cachiporras y te va a decir, y la marca le va a decir a la Conmebol, yo creo que de puertas adentro habrá muchos gritos, habrá mucha acusación, habrá mucha responsabilidad. Para afuera, lo que solemos decir, el espectáculo, la historia, la narrativa de los héroes y los villanos del fútbol va a tapar esto. Pero acuérdense que hace unos años Conmebol oficialmente le había pedido a la FIFA tener un entretiempo más largo, porque aquella vez querían hacer algo similar a lo de ayer en la Libertadores y en la Sudamericana. La FIFA le dijo no porque nosotros consultando con la gente de la International Board, y hay un argumento hasta médico de por qué tiene que ser 15 minutos el descanso. ¿Se acuerdan? Y ayer, por ejemplo, dijo, Conmebol ya dijo, no, vamos a jugar y vamos a hacer 20, 25 minutos lo de Shakira, y fue lo que ocurrió en la final de ayer. Información de último momento. Atención, anticipo. Queda eliminado ahora, si es que no... En una semana, o sea, jueves y jueves. Tenía ¿Y vos sabés el ánimo con el que vas a empezar el campeonato? No, yo hablo de Cerro porque Cerro viene de perder el campeonato de una manera inusitada, de quedar fuera de la Copa Libertadores de una manera increíble. Por eso vamos Juanma, por favor, y seguimos. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación, limpia profundamente, removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul, con el sello de garantía base. Este mes en Sueñolar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Olimpia tiene solo campeonato local. Cerro tiene Sudamericana. Posterga por eso su partido para el 1 de agosto. Olimpia, vamos a hablar de Olimpia. Ya va a ampliar Juanma lo de Cecilio, que me dicen está descartado, no llega para el jueves. Buscar la parte, Wilson, Ángel, ayúdame con Ariel. Yo primera vez que lo veo nervioso a Palermo en una conferencia de prensa, tenso, picante, se tomó con un... Pero no es que se tomó... periodista que le preguntó cualquier cosa. Sí, que no, le dijo ya sé. 50.000 veces, va a dirigir River. No, pero ¿qué me estás preguntando? No, pero yo creo tener la chance, tener perfil. No, pero discúlpame, pero yo... Pero Ana, vos estás spoileando todo el que quiere ver la película, pues ya no va, Ariel. Y no sé, es que a mí también me dio rabia. Pero, me dio rabia también lo que le preguntaron. Yo le entiendo a Palermo. O sea, Sí. pero ¿sabes qué me extraña? Que se haya enojado, se haya calentado. Porque él suele ser muy tranquilo. A veces le dicen, tu equipo no juega nada. Y sí, lo que pasa es que estamos trabajando, estamos buscando el equipo, estamos buscando la forma. Pero fue muy pero pesado. dice otra vez el otro, entra otro periodista, fulano está, tu equipo no juega a nada prácticamente, Martín. ¿Cuándo vas a encontrar el equipo? Y dice, no, y sí, lo que pasa es que los chicos, que esto. Pero acá él se picó, ¿cómo se llama? Parecía un ambiente de conferencia de prensa bélica, ambiente de guerra, hostil. O es que están... él es técnico Olimpia, ¿qué le importa el River, Boca, no sé, el hincha Olimpia, está preocupado por Olimpia. Claro, a mí, pero habla nomás
A ver, habla de cómo está una persona, ¿verdad? ¿Por qué se desencajó tanto él? El lugar. O es demasiado el arraigo de River, Boca. El lugar Pero lo puso al hincha sensible. Olimpia no le interesa. Pero, claro. Vos le ves a tu técnico peleándose con un periodista por River, por Pesadísimo Boca. fue el periodista. Yo sé, entiendo a Ariel. Pesadísimo. Entiendo, por Dios que te entiendo. Yo también, pero el periodista tiene el derecho a preguntar. Pero yo no sé por qué él porque él podía haber ¿alguien no me evitado. entiende lo que Sí, yo, él podía haber evitado y decir, no, discúlpame, yo estoy dirigiendo Olimpia de Paraguay en este Claro, a momento. eso voy. Sí, yo estoy dirigiendo. Hermano querido. Pero es como que estuvo en el Monumental y eso le dio una sensibilidad diferente a... No, pero el hincha Olimpia, y encima sí, el ya equipo sé. está mal. Olimpia es preocupante, pero- Olimpia. pero te Ahora digo. vamos a hablar de Olimpia. Si me tienen a Juanma que me confirme lo de Cecilio, me estoy por volver loco, muchacho. Pero el hincha de Olimpia, hermano, ¿qué le importa a River, Boca? Olimpia es otro grande de América. ¿Qué me importa a mí? Yo sé que vos tenés otra óptica, Ariel, que vos decís, el periodista tiene la culpa, está, es cierto, también el periodista fogoneó todo, pero yo estoy mirando al lado de Olimpia. A mí acá Olimpia es lo que me interesa. Está bien, estamos de acuerdo. Yo Si lo yo único que soy te hincha digo, de Olimpia, decía la pucha, ¿qué le pasa a Palermo? Él está más preocupado en River Boca, se pelea con un periodista. Fabio tiene razón. Le dice, señor periodista, no sé fulano, porque le conocerá seguramente. Mira, Merenganito. No es por ser despectivo, perdón. Mira, Federico. Disculpame, hermano querido, pero yo soy técnico de Olimpia y no quiero hablar de una cosa que no va a suceder. Tengo un contrato hasta fin de año con Olimpia. Y no voy a dirigir River nunca en mi vida. Y chau. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Y así se acaba. Pero hablo del ánimo. Yo no sé si eso es lo que... Y al hincha Olimpia lo que le interesa es Olimpia y el equipo, y es verle con este ánimo a su técnico, y el que el Olimpia no está jugando bien es preocupante. Eso nomás yo voy. sí. No, lógicamente va a estar más sensible porque no camina el equipo. No camina el equipo, acá ya no va a haber excusa de tiempo, acá él ya hizo la suerte de intertemporada con el equipo, si no consigue un buen rendimiento y ni qué decir resultado en los primeros partidos, él ya entra con una presión extra, distinta de lo que fue, porque se le tuvo más paciencia porque ya agarró el equipo ya zarpando, como siempre digo, el barco, y es como que no armó el plantel y toda esa historia. Y Después entonces, él depuró el plantel, ya hizo la intertemporada, entonces tuvo tiempo para armar su juego, su Olimpia como quiere. y entonces su respuesta debió ser, Ariel, lo siguiente. Su respuesta debió ser, yo estoy más preocupado por Olimpia, por cómo va a jugar mi equipo el torneo que tengo que jugar Bien, ahora. Fabio. Ese fue el Bien, tema, sí, ¿verdad? Esa era la contestación. Muy bien, te felicito, Fabio. Esa era la respuesta. No estar ahí, que River, que Boca, que Ahí no, tiene- que ahí tiene Ariel. que tu Pero él abuela, quería que tu- cortar, ¿Eh? el periodista que le pareció a este periodista colombiano que al pobre James hace poquito 50.000 veces le dijo una misma No, pavada. lleva la- Y James ya no sé dónde meterse Creo por que habría que haberlo expulsado del Sí, periodista sí. de la No, conferencia de ¿cómo va a prensa. pedir eso? Libertad Es porque, de prensa, no, es una pavada. Estamos No, hablando, no. estamos hablando de cuanto menos uno de los 3 jugadores más importantes de la historia de Boca y un jugador que está dirigiendo a Platense y a Olimpia. Ni una posibilidad, una pregunta, pero yo no Claro, sé. yo ¿De dónde sé, salió ese desatinada fue la ese pregunta, señor? pero igual pues tenemos que respetar. Claro. O sea, Pero no, la historia esta de no así como comparto lo que critico, decís, así pero como la critico, voy a defender yo a no muerte que lo que critico, responde yo lo no que responde critico, debe ser título. así como critico alguna pregunta que hacemos acá también, alguna pregunta que hacemos en alguna conferencia de prensa acá, también critico afuera, no es que afuera sí, acá no, en todos lados. Y es una pregunta, pero no sé si el tipo era periodista o no, ¿de qué medio era? ¿Se sabe qué medio era? No. Primero que Palermo dirigió a Platense, no tiene ni la posibilidad de dirigir a River. River está buscando a Gallardo y es como tirarle le también, tiene ¿sabes a qué a Micheli él? ahora como que- Y por eso te digo, No. ni una posibilidad. O Pero sea, y sí. ¿a quién se le ocurre una pregunta pero tan Es como- perdón, yo voy a Pero dar tan un ejemplo. tonta. Le insistió 5 o 6 veces. Claro. Eso, pesadísimo. ¿Te fue. acuerdas Sí, que repito, Víctor tiene repito. alguien que en paz descanse le dijo, Sí. le vas a incentivar o al rival, le dijo? Y Paraguay está, no sé, está mal, ¿y qué le iba a incentivar? Y le miró bien, Víctor, que le dijo, ¿vos me estás hablando en serio? Le digo. Y Y Víctor vos que sabés- tenía y vos su sabés- perfil, vos ¿eh? sabés que yo Encima estaba- Víctor no era muy apegado a, Claro. a la diplomacia o a la Vos simpatía. sabés, yo cuando estaba mirando después los comentarios que a veces son importantes, ¿verdad? Muchos hinchas de River le apoyaban a Palermo. Primero porque nunca le faltó respeto. Sí. La admitían y decían, bueno, disculpanos la pregunta. Pero al margen de todo esto, a Palermo, que el equipo nos anda, ahora lo ven a Salcedo. O sea, Olimpia está haciendo menos incluso que lo que fue. Esa es la parte ya Claro. en cuestión, ¿verdad? Porque
el tema de que estaban todos vendibles era real. Era real. Era real porque hay gente que está trabajando, por ejemplo, yo sé que está trabajando para una transferencia de Olveira, por ejemplo. Están haciendo algunos ofrecimientos, están llevándolo de Olveira a México, precisamente, ¿verdad? Pero y si ponen una plata, capaz que no, pero el hincha sabe bien, por eso Saúl estamos diciendo Salcedo ya ahora firma, ahora estará que pasando. aquello que dijo Coto Noguera aquí de ahora hace mucho, dijo, son todos vendibles. Todos vendibles, pero Olveira... No, pero también hay que decir, también hay que decir beneficio de ellos que no regalan tampoco, porque a Bruera no lo regalaron. No. ¿Verdad? Ciertas garantías se si toman. hablas de México, yo tendría temor. Y México, arquero uruguayo, sí. No es que viene cualquiera. Vamos, ya seguimos a fondo. Pero por algo está Espínola también. Pero justamente Espínola no se fue. Espínola se queda. Por algo está. Cuando vos trajiste lo de Palermo, no quiero que se desenfoque el tema, muchacho Dani. Pero yo quiero dejar como reflexión el ánimo de Palermo es lo que a mí me preocupa, y que él esté enfocado en River Boca. A mí lo que me interesa es, disculpame, Olimpia. Vuelvo otra vez a insistir por última vez. Ya le cedo la palabra. Ega, por favor. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial del Albirroja, y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollo Don Juan, chorizo con queso, Viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. A ver, Juanma, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos, Bruno. Juanma, me dicen descartadísimo. Está descartado Cecilio Domínguez para el jueves. Sí, así como lo veníamos mencionando desde la semana pasada, él sufre un esguince de tobillo grado 2. Y está descartado a esta altura. Lo veíamos el sábado incluso con Fabio en el partido amistoso, le estaba rengueando todavía, y no es imposible no poder contar con Cecilio Domínguez para, incluso hay que ver si llega para el partido de vuelta, no solamente para el partido de ida, porque todavía su recuperación no es, de hecho que está todavía dentro del tiempo de recuperación que conlleva un esguince de tobillo grado 2, por eso es que no llega para la ida y muy probablemente tampoco para la vuelta. Y viendo un poco lo que pasó el sábado y cómo se paró primeramente Cerro, su reemplazante sería Aguayo, por la posición decimos. Cecilio juega a la izquierda y Aguayo arrancó a la izquierda del amistoso ante Platense, a la derecha Iturbe. Aunque después en el segundo tiempo cambiaron un poco de posición, fue otra vez Aguayo a la derecha y Iturbe a la izquierda. Pero así como están las cosas, está pensando Manolo en ponerlo a Aguayo por izquierda, ya que Cecilio no va a poder estar en el partido del jueves. Donde sí insistió mucho Manolo, y hasta incluso lo aplicó en el primer amistoso contra Platense, es con Derlis Rodríguez, tratando de cumplir la función que cumplía Federico Carrizo en el primer semestre. Derlis Rodríguez fue el titular, jugó de media punta, Pachi fue al banco, entró recién en el segundo tiempo. Insistió mucho en ese movimiento táctico Manolo a lo largo de toda la semana previo al amistoso contra Platense. Gracias, Juanma. Saludos a todos. Aguayo va a reemplazar entonces a Cecilio Domínguez, inclusive iba y Beboí la portera. Está más negra la morcilla, está más fea la cosa. ¿Cómo dirían los jóvenes hoy? Yo hablo así, trato en 5 formatos idiomáticos luego, para que se entienda bien. Ni loco llega, no sé. ¿Cómo dirían los pendejos hoy? Ni ahí. Escribime, Ariel. ¿Cómo sería? Acá aporta un compañero, off. Cecilio off. Cecilio off. Me dice bien, acá ya me está bien. Bueno.
Cecilio Off no llega, muchachos. No llega. Vamos, Olimpia, que es preocupante. Tenerlo de Palermo, dale, ya lo van a escuchar ahora. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Vertimine, lo mejor es de Kinfa. 12:58. Yo hace rato te dije, no, yo sé que vamos a profundizar lo de Olimpia y el momento. Yo creo que Fabio dio la respuesta ideal que hubiera dado Palermo, pero no podemos ignorar, Bruno, que todo profesional argentino que viene acá no se puede despojar de eso, que nosotros le decimos, ¿por qué tanta obsesión? Y bueno, son de allá. Si hasta pasa con jugadores que después eligen la selección. Capaz eso hizo que él no dé la respuesta que dio de manual Fabio. Y a lo que después agregaba Ariel. Y él, viste, también le reconoce a no, Fabio. Espera. Yo hice una explicación, una justificación. Pero Ariel, totalmente Ariel, espera, acá el palo para vos. Pero Fabio, sí, Fabio cuando bien. Vos y Federico también explicaban de la calidad, entre comillas, de la pregunta. No podemos tampoco vivir en un termo que hoy, lastimosamente, tenemos un público para todo tipo de contenido. Porque el que hace la pregunta, hace adrede sabiendo que cualquiera fuese su respuesta, iba a ser titular. Por eso hasta el propio Palermo dice, vos sos de tal diario porque se consume, ojalá en el mundo ideal todos, hasta los que consumen, digan, che, pero ¿cómo vas a preguntar a un tipo que ahora está tratando de hacerse eso? No, porque si él decía, yo jamás dirigiría, o sí, ahí sacaba el título. Claro, y eso se va a consumir. Vamos limpio, espera, vamos a escuchar para que la gente entienda. Acá alguien me dice, Perana, por un rato, hermano, me llena el WhatsApp. Casi le mataron a Donald Trump y ustedes conmovidos por lo que pasó con Argentina, Colombia. Bueno, pero no sé, ¿y cómo le respondo? O sea, ¿qué, por ejemplo, yo tendría que responderle al oyente? Con todo respeto, ¿verdad? Porque me llena el WhatsApp, me dice, si a Donald Trump casi le mataron, ¿qué es lo que el quilombo de la... o sea, no podemos hablar de lo que pasó, Pico, en el partido previo a Argentina. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? Igual. Lo otro es muy grave. Si yo tengo que responderle, no sé si tu amigo el WhatsApp... No, acá mi WhatsApp es directo. No, entonces, no sé si vi allí o acá. Yo hasta le respondería con argumento histórico. Son más comunes los atentados políticos que disturbios en eventos deportivos en Estados Unidos. Es cierto. Tal cual, así es. Y que lo diga Kennedy, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos, Garcito, nosotros? Hacemos una ceñita. ¿Cómo estamos? Dale que ya estamos con Palermo.
Centro del Neumático, es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar, calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP. Impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energygas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Facebook Energygas. Instagram Energygas_PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Bueno, preocupante Olimpia porque no puede reforzar. Está jugando mal, viene jugando mal. Palermo no le encuentra la vuelta. Ustedes vieron el partido, no sé si tienen las formaciones, pueden opinar del partido, muchachos. Yo vi fragmentos, largos fragmentos del partido y era... Capazo sigue siendo Capazo. No tiene creatividad Olimpia, no maneja el medio, adelante nada. Y se va Saúl Salcedo. Y Palermo, ponerme un poco al aire, enfrascado en nada que verlo con Olimpia. Esperamos, ponerle un poco. ¿Qué ves como entrenador de River en algún momento? Y para Lucas, si te volviste hincha de River, si lo seguís, era o un no. programa de humor, de algo, ¿no? No, nunca lo negaste, nunca negaste ni venir como jugador, ni tampoco como entrenador. Nunca lo negaste, por eso... Espera, retroceden vos. Sí, no, la verdad que no... por eso que Palermo ya le dice, ¿qué? Un programa de humor, de... Ya arrancó, viste que estaba él... Esto pues son síntomas de nerviosismo, Ariel. Eso es lo que a mí me preocupa de Olimpia. O sea, el que conduce tu Titanic, tu barco, no sé. Cambio tu barco, no Titanic, por favor. Tu barco. Está con poca, o sea, venía al partido. De pocas pulgas. Al comenzar ya, pues, sí. No, es que él le dijo, hermano, yo no quiero hablar de Río, no, vamos a hablar de Olimpia.
¿Cómo le dijo? ¿Qué? ¿Un programa de chisme? ¿Qué? Algo así le dijo. ¿De chiste? De chiste. ¿De chiste? Pero chisme también parece que le dijo. Humor, algo así. De humor, ¿de qué? No, antes que termine lo ya le digo. Y Lucas es porque Prato estaba con Palermo, ¿verdad? Sí. A ver. Hincha de River, si lo seguís. Este era o un no. programa de humor, de algo, ¿no? No, nunca lo negaste, nunca negaste ni venir como jugador ni tampoco como entrenador. Nunca lo negaste, por eso quiero saber si te ves. ¿Vos crees que yo puedo venir acá a dirigir River? ¿Cómo te recibieron? No, pasé desapercibido. Significa que, más allá de que mi camiseta siempre fue la de Boca, y todo lo que logré con Boca y lo referencial que soy para el hincha de Boca, me trataron bien, nunca me sentí que la gente me haya recibido mal, pero eso no significa que por eso voy a venir a dirigir River, no sé. No vendrías. ¿Vos crees que sí? Yo te veo. ¿Vos crees que mañana el título de Olese, No. Palermo dijo que puede dirigir? Pero sería un lindo clásico, vos de un lado, Riquelme del otro. No, bueno, ya por eso, si sos de un programa No, de nos fútbol, reímos todo. no. Y si vamos a hablar Pero en serio, yo te veo por No, eso. yo creo que estás equivocado. Sos muy profesional. Sí, soy muy profesional y por eso, como soy muy respetuoso, creo que la respuesta está de más y se tendría que hablar de otra cosa, no de que yo pudiera venir a ser técnico de River. Creo que está desubicado. Está bien. No, Todo la verdad que es cargoso. Todo Riquelme la verdad de frente. Cualquiera. No, totalmente desubicado. Porque eso le devolvió a decir si era humor o qué lo que era, pero son de estos, no sé, yo no quiero juzgar a nadie, ¿verdad? Pero son de estos estilos de periodísticos que quieren saltar de 0 a 100, quieren ganar una notoriedad. Porque si ya te respondió, aparte no correspondía, no. Ahora, pero Palermo estaba de entrada, ya estaba. Le hubiese dicho, yo soy técnico de Olimpia, hermano. No, pero cuando le salió lo de Riquelme, ¿qué tiene que ver? Claro, no te estoy preguntando, ¿eh? Porque el otro banco está Riquelme y después le preguntó a Prato, yo creo que un hincha de River que entró nomás ahí, porque a Prato le dijo si era hincha de River, si seguía siendo. A Palermo le dijo, nunca lo respondiste, o sea, se fue a buscar una pregunta que nunca le hicieron en 20 años. Sí. Si jugaría en River, en una conferencia de prensa de un amistoso entre Olimpia y River. No fue alegre la intervención del colega, si es colega, si es periodista. Pero, ahora el tema de Olimpia, yo también estaba con el tema de mi nena estaba con Olimpia y miraba de rato, y cada vez que miraba Olimpia la estaba pasando mal. Prato solo arriba siempre. Richard queriendo conducir y no podía, y la diferencia de velocidad le costaba demasiado a toda Olimpia, incluso salir jugando de atrás del fondo que busca, y por eso digo lo de Salcedo, que creo que es de más calidad en el fondo, porque los laterales no tienen. Vos veías como que quería salir Román y Olmedo y ¿Quién dice el equipo? Y no se podía. El equipo de Olimpia. Yo creo que antes del equipo, yo creo que la gran noticia del amistoso del sábado es lo del chico Zarza. Adentro. Yo, o sea, no sabía que Olimpia tenía un jugador de esos rasgos. Después, si me demuestran que fue una cuestión... ¿En qué puesto juega? Extremo. Yo lo veo por izquierda. Extremo. Hizo la jugada para el autogol de Funes Mori. Rapidito. Más allá que lo de River estaban calientes por lo de Funes Mori. Yo en Olimpia hace rato no veo un tipo que encare como lo hizo Zarza, y en un contexto donde Olimpia no tiene el sub-19 consolidado, como ocurre con Libertad o Cerro. Yo creo que es cuestión de darle confianza para que Zarza sea el sub-19. Aparte, Alan Cano nunca tampoco se asentó en el equipo. Tantas oportunidades y todavía no es un jugador que le pueda dar algo al equipo. Danos un poco el equipo. Bueno, el equipo: Gastón Olveira, César Olmedo como lateral derecho, jugó ya Junior Barreto, porque Salcedo ya estaba finiquitando todos los detalles con Newell's. Manuel Capazo fue el otro central, no está bien, realmente. Y Fernando Román apareció como lateral izquierdo. No, ¿Y Zavala? No Zavala. Zavala no entró después, Ariel. No. ¿Y qué tal Román? Y yo realmente vi el segundo tiempo, Bruno, porque venía a la cancha de Cerro y ya yo le encontré a una Olimpia totalmente. Lo mismo de siempre, peleador, luchador en la zona abrumado. defensiva, pero en el momento de cruzar le cuesta. Bueno, de hecho también depende del lateral del equipo, que tenga pelota, sorpresa, circulación, para que el lateral tenga tiempo y de lo que puedo decir es que volvió a demostrar dificultades, ya tuvo esas dificultades contra Independiente de Avellaneda, Olimpia, que le cuesta recuperar la pelota con un equipo de posesión.
Y River fue un equipo de más amplia posesión de pelota y Olimpia no encontraba respuestas para cortar, para recuperar pelotas. Johnny ya se calentó. Johnny dice, ya veníamos diciendo que Pedro Zarza con 16 años es muy bueno. Extremo. Tiene algo que solamente Derlis tiene en el grupo. Y saca pecho, Johnny. Si dijo él, está bien. No, y el mensaje para mí. Porque yo dije, yo no sabía. Yo tampoco no recuerdo claro, cómo Johnny. Pero no. Pero le digo también a Johnny. Vos tampoco es para que Johnny se auto... No, pero está bien, crédito, porque yo arranqué diciendo, yo no sabía de la existencia, y Johnny del lado de la información dice... Y bueno, Johnny también sabe que cuando tanto Johnny como Juan Madán, la cantidad de apellidos juveniles... Aparte estamos con la Copa América, la Eurocopa, de 400 nombres en nuestra cabeza. En el mano a mano... Se saca al rival, dice Johnny. Está describiendo a Zarza. O sea, habla de un jugador habilidoso. Sí. Pero Zarza ahora mismo no le va solo, no le puede salvar a Olimpia. A ver, vamos con el mediocampo de Olimpia. Lo digo en serio, muchachos. Pero es chico de 16 años. No, claro, pero por lo menos se ve del horizonte está bien. Figura juvenil, ¿verdad? Sí, puede ser su 19. Claro. Pero la edad actual, porque... ¿Ahora tiene 16? No, a los 16. Desde los 16 él está, o sea, que Johnny está diciendo, ¿verdad? Pero yo te citaba esto no porque... Con 16 años es muy bueno, dice. ¿Qué? 16 años tiene, Pico. Yo ni aclararon un poco. Yo sinceramente pensé que era más grande. Bueno, aquí ya también me dice Ángel Elian que es de Santanía. 16 años tiene. De Santanía. No. Jovencito. De la misma escuela de Aguayo. Él entró, jugó menos tiempo e impresionó mucho mejor que nuestro crédito Hugo Adrián Benítez. Ahora me acuerdo que el representante de Aguayo nos había hablado, tengo un jugador en Olimpia que va acuérdense de mí, dijo, y ahora es por Zarza que nos dijo, Zarza nos dijo el señor. El profesor Ortega. El profesor Ortega nos dijo, mirá que tengo un jugador, yo le pregunté, vos tenés jugadores que llevar a distintos clubes, ¿cómo hacer? Zarza y Aguayo por bandas tiene. Vamos a buscar a los... el Sport, Sí. ¿Cómo se llama el profe? Ortega. Profe Ortega, Sport Ortega, hermano, hace tu club y... Bueno, sigamos. Medio campo de Olimpia. Eric López, jugó a la derecha, ¿verdad, Ariel? Arrancó a la derecha Eric López. A la izquierda. Yo lo vi a la izquierda. Entonces, Redes, Alex Franco... Richard Ortiz. Vamos a por los extremos, Fabio. Sí. Tranquilo, Ana Fabio. Sí, los extremos. Redes, a la derecha. ¿Cómo es que vos le dijiste, Ariel? Tranquilo, Ariel. Tranquilo, Fabio. Tranquilo, Fabio, me tranquilo. Vamos por los extremos. Redes. A la derecha. Y... A la izquierda, Eric López apareció. Eric López. Bueno, ¿cómo anduvieron ellos? Eric López. Poco, nada. Por él entró Zarza, yo ¿verdad? Creo que sí. Por eso. Poco. Pobre Pérez más. Yo creo que él no es extremo, porque él jugó como un cuarto volante. Para mí que él jugaba de delantero en esa primera época en que él y Eric López. Claro. Y él le puso como punta, cuarto volante. Jugó casi como un media punta mentiroso con Brian Montenegro. Lo puso como cuarto volante y no siente para mí esa posición. ¿Y Redes? Redes tampoco fue la gran cosa. Porque Redes terminó muy bien en el campeonato. Sí. No fue la gran cosa. No he visto al Redes que ganaba por velocidad, que desbordaba. Bien acá. Gracias al querido colega. Acá me dice que este chico Zarza está en Olimpia desde los 13 años. 3 años atrás. Sí. ¿Los volantes de marca fueron? Alex Franco y Richard Ortiz. ¿Qué tal ellos? Franco, buen manejo intentó, y Richard, yo no le veo todavía tan fino, lento, está lento. Pero también hay que decir que el parámetro, yo no sé si va a encontrar otra vez acá en Paraguay, ¿verdad? Es un equipo más rápido. Puede ser bueno, mal equipo, pero claro. Yo también lo venía más Antonio encarando a Román y decía, bueno, vamos a ser muy rigurosos también, ¿verdad? Sí, porque no va a haber acá otro igual. Perdiendo. Sí, cierto. En ese después aspecto, Milton Casco entró en River, que no sabía que había vuelto. Había un... ¿Está Don Ortega, Federico? Sí, estaba... Lanzini jugó también, ¿verdad? Lanzini jugó también. Sí, o sea, un equipo rápido. Buen equipo. Villagra, Aliendro, Solari. Aliendro entró también, sí. Y le entraba casi siempre Olimpia por el medio, porque ellos tocan muy bien, saben de marcarse. ¿Y adelante quiénes jugaron? Y Hugo Adrián Benítez con Prato. Hugo Benítez y Prato, pero ese no es el equipo titular de Olimpia.
Y está Y Derli Prato ahora sí, para pero la sumar. pasada jugó a Rúa de atrás Derli va a trabajar va a debutar normalmente. contra Sí, Guaraní. Sí, ya. Y nuestro crédito Está bien. Hugo Adrián fue mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo. No Pero- sé por pero qué también- sigo en nuestro crédito. No, porque la pasada pues hablábamos con él y te Hugo acuerdas que Benítez. Hugo Adrián Benítez. No, porque yo acá el único que lo apadrino hasta hoy, que yo sepa, y me parece que voy a esperar nomás un ratito, ¿Alguien mano. Voy a al hacer Chico? ¿A a Francisco? Chico da Costa. Es una manera de decir. yo Francisco no- da Costa. No, pero hacete nomás cargo vos, Ariel, de lo tuyo. Bueno, digo nomás, entonces, Hugo Adrián Benítez, que está para jugar, que fue promovido, fue puro entusiasmo, mucho entusiasmo. Porque me dijeron que da Costa no estaba pesado. Está todavía, le ¿Vos falta. lo viste, Fabio? Sí, yo lo vi a Da Costa. Y bueno, y Le yo falta. escuché el reporte, ustedes dijeron, yo no voy a hacer como Ariel que me... Vos sabés que yo le decía a Juanma, inclusive le dije al aire, con este rendimiento de Churín, me parece que Da Costa está para ser titular. Y después le vimos y no, tampoco está. Con razón juega Churín todavía. Pues Churín estuvo Pero muy él está flojo. seguido en peso, Pico. Y le falta mucho. Hay momentos donde él era más dinámico. Él no tenía venía buen siempre tiro. No iba a jugar la Copa del ¿Cómo lo Libertadores, que- ¿no? Pero pronto se frenó. Yo no sé si acá hay una regla en el fútbol paraguayo de los clubes que le dicen, tiene que venir fuera de forma. No, al revés, nosotros hacemos las cosas. ¿Cuándo es lo que gane un jugador? Está a punto, entra, juega y chau. No entiendo, porque yo puedo entender que Da Costa no, tácticamente no se entienda con fulano, a lo mejor en la posición, pero tiene que estar físicamente óptimo. Desplazamiento rápido, el campeonato que arranca ya ahora, el jueves juega Cerro. ¿Y qué le van escuchándole a usted? No está todavía, los movimientos le cuesta, está pesado. Ustedes llegan a decir eso pesado. Y repitió el partido contra Sol por eso, porque necesita jugar, necesita Y bueno, estar- pero, hermano, el jueves ya, en 2 semanas ya puede, ¿para qué le trajiste a Da Costa? ¿Te das cuenta que hacemos mal las cosas? No es que los dirige todos nos incluimos. Nosotros también, periodistas, tenemos que ser más exigentes. No puede ser que un jugador venga y se le tenga que esperar otra vez a ponerse a punto. Pasan los meses y después. Y Cerro tiene que ganar campeonato al igual que Olimpia. Y ahora me dicen Richard Ortiz tampoco está todavía. Vos me dijiste Ariel, Y sí, pero con el atenuante de que se enfrentó también a un mediocampo que es muy superior a cualquier equipo. Y por eso paraguayo. mismo Richard para es un tipo de el chico categoría, también. Ariel, de selección. No, Vámonos. No, ya sé, pero hoy, solo hoy también- el que corre más te pasa para el lado. Yo lo Y vi. que tiene técnica, pues está gran Lo jugador. vi que lo pasaba mucho para el lado y Sí. lo vi a Prato pidiendo la pelota lejos de vuelta. Sí. O sea, vi más de lo mismo y al chico tenerle también... o sea, paciencia. no había por entusiasmo, claro. Aguánteme, Lo único que le muchacho. quedaba si no recibía ni una pelota. Los laterales no se proyectaban. Y tenés que enfrentarla a Paulo Díaz Era un también, equipo, sí, Acá Pablo alguien Díaz me que dice bien muy jugó. informal el partido contra Sol. Pero espérenme, por favor. Profe Contra Sol. Ortega, ¿estás ahí? Sí, Gustavo, buenas tardes. Bruno Bruno, te saluda, profe. perdón. No hay ningún problema. Profe, Gilberto Ortega, este chico Zarza, el que vos no había hablado la otra vez cuando hablamos de Aguayo, estábamos haciendo esta entrevista a Aguayo y vos nos dijiste, mira que hay otro que se fue con él, un muchacho Zarza, que yo también lo traje, lo llevé a Olimpia, me dijiste. Sí, el mismo. Pedro Salta. Sí, él es de la categoría 2007. Aguayo es de 2005. Aguayo y Olmedo que están en Cerro. ¿Y por qué vos no hablé Deportivo Ortega? No sé, afiliate, algo, poner hacia un club. Academia de Fútbol Santaní es mi academia. Acá tenemos muchos chicos, ya hay uno en Mitre, Toby Arevalo, que está jugando ya. Pasa que hace 14 años recién que estamos en esto y somos muy novel todavía en el tema, pero van a ir saliendo. Profe, hay muchos chicos que están llegando. Profe, y este chico Pedro Zarza, nos hablan muy bien de él después del amistoso, no sé si vos viste el amistoso contra River, muy técnico y muy rápido y nos sorprendió. 16 años nomás tiene él. Sí, él, como estaba diciendo otro colega tuyo, es un chico muy atrevido. A mí no me sorprendió lo que hizo esa corrida, esa jugada, esa finta para el gol de Olimpia, ¿verdad? Él es su característica y es atrevido, es como siempre le digo. Hace poco estábamos hablando con Beto Monzón
Y me dijo inclusive, profe, hablar en un poco a republicanos, nosotros le decimos porque es de una zona del barrio republicano acá a media hora más o menos de Santaní. Me dice, no quieren pasar su pelota, le chulea hasta a su compañero, me dice, pero si ya está contigo, usted ya tiene que estar marcándole lo que tiene que hacer, y nos reíamos así. Esa es su característica, Bruno. Él es rápido, inclusive me atrevo a decir que es un poquitito más escurridizo que Gabriel Aguayo. Es más escurridizo que Aguayo. Y para mí sí, aparte también tiene una característica que no juega ambas puntas sin ningún inconveniente, no de medio para arriba le da tan igual arrancar por izquierda o por derecha. Dice, acá me están diciendo, en el mano a mano le saca siempre ventaja al rival. Sí, y ese fue siempre su característica. Le encanta driblear, tiene un don natural, porque para qué vamos a decir que yo le enseñé, obviamente habremos marcado algo en su vida, ¿verdad? Pero esa característica él lo trajo, desde los 7 años estuvo conmigo y siempre fue así. Es el famoso, pues, chuleaba a todos hasta a su compañero. De Santa Nieté él es, profe. ¿Cómo? Él es de Santa Nieté, digo, es de ahí de Santaní o de alguna compañía de Santaní. Una compañía acá, republicano se llama, por eso yo y todos sus compañeros, pero republicano salsa le llamamos. Repu nomás lo le llaman en Olimpia, así también le conoce. Como republicano le dicen. Sí. O sea, yo relato y tengo que decir republicano zarza. Republicano zarza, sí, le va a saltar el tejido y va a subirse junto a vos en la cabina. Bueno, está bien. Profe, ¿él ya firmó contrato con Olimpia? Sí, ya tiene. Él ya tiene contrato con Olimpia, había firmado ya luego hace un tiempo atrás, y ahora me comentó cuando iba a ir a la pretemporada que volvió a firmar otra vez un contrato. Profe, ¿y es de una familia humilde, media acomodada? ¿Cómo es su familia, la familia de Pedro Zarza? Súper humilde. No quiero decir muy pobre, porque su papá es un señor muy trabajador, pero sí vive día a día y viene en la casa. Ahora mismo, por ejemplo, él está en una zona donde no está agarrando su línea porque trabaja en la chacra, ajeno, no es su chacra, va y hace otro trabajo ajeno. Entonces, él es un trabajador, un señor muy honrado, honesto, y le dio la posibilidad a su hijo para que venga a mi academia, y bueno, ahí está. O sea, él a lo mejor está escuchando la radio, pero ni celular no tiene, o sea, cocuevo y nada de allá. Así mismo es, Bruno. ¿Y su mamá? ¿Y su mamá? ¿Su mamá? Su mamá está en su casa seguramente. Tiene una hermanita y su mamá. Muy bien, muy bien. Ojalá que le salga bien las cosas. Pedro Zarza, entonces anotamos 16 años. Extremo, entonces, profe, él. ¿Cómo? Él es extremo. Ahora, ¿juega por izquierda, por derecha, indistintamente? Sin problema te hace. Y la jugada que hizo, como ya te dije, a mí por lo menos no me sorprendió, y a la gente que le conoce, mucha gente le conoce acá en Santaní porque siempre marcó la diferencia y siempre jugó en una categoría mayor, porque si jugaba con su categoría me acuerdo yo una anécdota que pasó con Mario Grana, estaba en Cerro, y él siempre le miraba y le marcaba, y él que le quería, pero bueno, a Cerro ya le llevé 2 jugadores buenos, y
a Olimpia tenía que llevarla también. Y Pedro se fue a la Olimpia. Profe, y a ver, están trayendo jugadores a los grandes. No te preocupa Paguari, es lo que dijo, el que tiene más regate que Aguayo, parece. No, por lo que veo tiene... No vaya a ponerte celoso, Ariel, le tiene que llevar también a otro club. El profesor tiene la capacidad de detectar talento, de sobrellevar, y no, a la pucha, los clubes grandes por lo menos no colaboran algo con estos descubrimientos, profesor, con tu academia. No, esto yo hago, es más, como le decía siempre yo a los padres que les llevo a sus hijos en Asunción, llevo chicos normalmente que no me va a hacer pasar vergüenza, educado y buenos jugadores obviamente, pero tiene que ser educado, disciplinado, y bueno, yo hago esto por amor, porque a mí nadie me dio esta oportunidad y quiero yo darle la oportunidad a ellos, y bueno, Dios me va a compensar ahora en su momento, y yo creo que algo debemos hacer en la vida y algún legado tenemos que dejar, y yo quiero dejar esto a mis ciudadanos porque están en mi zona, en mi departamento, y bueno, si tengo la posibilidad de darle una oportunidad, tengo amistades en Asunción, entonces si me convence, bueno, con mil gusto lo voy a hacer. Profe, hace poco estuvo de cumpleaños él. Creo que fue el fin del mes pasado, 28, 29, por ahí, no me acuerdo bien si estuvo de cumpleaños, es de la categoría 2007. 29, entonces el 29 de junio él cumplió 17 años. 17 años, sí. Un Yamal, y entonces 17 años también cumplido. Sí, bueno, sí. Está bien. Gracias, profe, por atendernos. Éxito. Gracias como siempre. Mucha salud para vos y tu familia. Gracias. Amén, gracias a ustedes. Gracias. Gilberto Ortega, Pedro Zarza, extremo. Vamos a verlo. Jugador de Olimpia. Edgar, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí, y viene con un práctico cierre CB que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Olimpia, Fabio. No pidió Olimpia, hermano. Y después de los servicios hacemos sin problema. O sea, después de este servicio específicamente, lo vamos a hacer sin problema. Falta... Morata se va al Milán. Están enojados con él. Él está en el Atlético, ¿verdad? Sin avisarle, le dio el sí ya al Milan de Italia. El capitán ayer fue campeón con España.
Sí. Y hubo una tendencia en toda Europa, principalmente en España, ¿verdad? Porque Lamine Yamal apareció con una bandera que no es la de España, no es la catalana, no es nada, es una bandera donde él se crió, se llama Mataró, y el ayuntamiento de la ciudad catalana le mandó la bandera a Berlín para que pudiera sacarla. Él es de su ascendencia, es africana. Sí, con Marruecos y Guinea Ecuatorial. Marruecos y Guinea Ecuatorial. La madre. Y su papá es marroquí. Su papá marroquí, exactamente. Pero Federico, ninguna de estas banderas apareció. Es del ayuntamiento, o sea, es de su ciudad, Mataró. Y de ahí él sale para... Él es muy orgulloso de esa localidad, porque, ¿viste cuando él hace el gesto de los 3 dedos, 0 y 4? Ajá. Y ese es el número justamente de esa es del localidad. barrio, ¿verdad? Sí. Claro, y es un barrio que la extrema derecha, el partido Vox, había dicho que es una especie de basura. No, por eso como que es una respuesta. El tema del racismo. De ahí ¿Qué número es el que muestra él? 304. Él hace un gesto con los dedos cuando hace los goles. Y bueno, ayer ya le mandaron la bandera. O sea, 304 pico Sí. sería. Y él hace un gesto. Y es, ahí mostró ayer y eso fue viral. La famosa perdón foto, que me haya metido tu bloque, me cortaste Olimpia, no sé por qué, pero... Para agregar nomás, Bruno, no, vamos a retomar Olimpia, la gente está ahí. ¿Sabe cómo somos nosotros que vamos de aquí para allá? Pero bien, informando. No, te quería agregar nomás, y de ahí salió él porque ganó esa rifa para sacarse la foto con Messi, de ese barrio, él sale. Mataró. Sí, y de ahí tengo entendido que Iván de la Peña le ayudó mucho también en su formación, que lo encontró, él lo fue descubriendo. Iván de la Peña. Bueno, tenemos que repasar lo que se viene. Playoff, Copa Sudamericana, se vienen los partidos. Ya a partir de mañana tenemos juegos. 18 horas para Huachipato Racing, equipo chileno contra el equipo uruguayo. 20:30 tenemos Rosario Central Inter, gran partido que tenemos en playoff de Sudamericana. Rosario Central de Argentina ante el Inter de Brasil. Y para el miércoles tenemos lo de Libertad, 18 horas ante Universidad Católica de Quito. Barcelona va a recibir al Bragantino, el Barcelona de Guayaquil, 20:30 horas. Mismo horario también para Independiente del Valle, que va a enfrentar a Boca. Otro partido también que tiene que ver con el repechaje. Palestino Cuyabá, el equipo de Pita hizo 2 goles el fin de semana, una vez más, muy bien otra vez, Isidro Pita, gran momento, 18 horas Palestino de Chile ante Cuyabá de Brasil, 20:30 para Cerro Paranaense, como decíamos ya con el informe de Juanma, y 20:30 para Liga de Quito, el equipo de Alex Arce, recibiendo al Always Ready de Bolivia, playoff Copa Sudamericana, martes, miércoles y jueves. No sé si leí mal, pero la final entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa, o sea, España-Argentina, es para el 2025, no, es para este 2024. La finalísima, así le llaman al evento. La que jugaron en Wembley. La que jugaron Argentina e Italia. ¿Y este dónde se va a jugar? Y ahora le tocaría América. En América, sí, en Miami. Claro. Viste que van intercambiando. La primera, recordemos que ellos tienen una oficina en Londres. Y la primera fue justamente en Londres, en Wembley, un año después de lo que obtuvieron en el 21. Y la lógica es que sea en el 2025 en algún país americano. Estaban diciendo que incluso para que se despegue el Mundial de Clubes que sea en marzo ya. En el mes de marzo, porque se iba a jugar en el segundo semestre, pero para que no colisione con el Mundial de Clubes sería en marzo, la segunda finalísima. Bueno, cerramos el servicio. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación
instalación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Descubre Atlántico Shop. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Bueno, ¿qué pasó con el presidente de la Federación Colombiana? Dice que quedó detenido y ayer él no estuvo en la premiación. Hay un video de fue por Colombia, creo que, o Norte, donde hay una disputa por un ascensor entre colombianos y argentinos. Y la organización le hace pasar primero a los chicos argentinos porque eran menores. Y ahí comienzan y hay una serie de trompadas. Y ese es el último video que se ve y después no se sabe más nada de él y dice que estaría detenido, que lo detuvieron ayer después del partido. Habría quedado detenido el presidente, exactamente. Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Exactamente, estoy buscando algunos detalles, se ve el video, después otros dicen por algo no estuvo ayer. Son todavía informaciones muy escuetas, pero el video está y el por qué no estuvo también ya comienzan los medios colombianos a preguntarse. Aguantame. ¿Podemos redondearlo, Olimpia, por favor? Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, burcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Bueno, información del departamento prensa. Iván Leguizamón va a ampliar en un momento ya con Guillermo Domanigi y con Roberto Sosa. La Senat incautó hoy un importante cargamento de cocaína en un puerto privado de Asunción. Según los primeros datos, sería aproximadamente 1 tonelada de droga que estaba escondida entre paquetes de azúcar y su destino sería Bélgica. Iván Leguizamón amplía ya a las 14 horas con Periodísticamente. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Bueno, ¿y cuáles fueron las variantes de Olimpia? Entró Derlis en una parte, entró Arrúa, por tantos cambios que hubo. Pero Derlis, no, ¿cómo está? Poco tiempo estuvo, poco. Después, a ver, tengo que hacer memoria porque como es un amistoso hubo mucho, la verdad que hubo muchos cambios. Zarza, Carlitos Pino, Carlos Pino lateral derecho, lo reemplazó a Olmedo. Exacto. Pero igual fuera de Zarza no hubo, digamos, un cambio sustantivo, porque inclusive el 3-0 quedaba corto, por lo que hacía River. Podría haber sido cuarto, quinto, hasta que llegó el descuento. Lo preocupante acá para Olimpia es
De mitad de cancha para arriba, principalmente la falta inventiva, la falta de creatividad. El equipo no mostró, a pesar de la pausa y el trabajo que pudo haber tenido el entrenador, cierto crecimiento, cierto progreso de cara a lo que va a ser el clausura. Creo que, si mal no recuerdo, un remate en el caño de Ale Franco, y después muy poco lo que generó Olimpia en materia ofensiva. De ese lado yo creo que el hincha de Olimpia estará preocupado. La saga central no jugó ese. me equivoqué. Claro. Ni viajó. Sí, está bien, correcto. Yo me No, equivoqué. está bien, rectificamos. La saga central tuvo ciertos problemas. Son jugadores que no tienen mucha dinámica, son jugadores Y grandes. eso va a ser la saga de ahora, ¿eh? Y si Hugo Benítez Sí. es la esperanza. Yo lo vi a Barreto agarrando la lanza en un momento, ahí tirando el equipo adelante, llevándola mucho la pelota. Cuando River estaba en modo ahí, esperaban un poco, ¿verdad? Pero realmente, cada vez que vos me levantabas la mitad, estaba con problemas. El tema es El también que equipo. los centrales no salían, y a veces en muchas secuencias los de River ganaban a la espalda de los volantes, y Palermo hacía el gesto que no salían a presionar o que jugaban muy distante. Así es que me parece que el técnico habrá hecho muchos apuntes para poder corregir. Ya falta muy poco, el debut ya es el próximo sábado, mejor dicho, frente a Guaraní en Ciudad del Este. 18:30 es el partido. Bueno. Preocupante Olimpia entonces. Sí. Porque ya debuta el sábado debuta Olimpia, ¿verdad? Ante Guaraní, en Ciudad del Este. Así es, 18:30. Vos tenés la programación. Sí, señor, vamos a repasar eso justamente en el destacado. Dale, vamos por favor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Saúl Salcedo ya es nuevo jugador de Newell's Old Boys de Rosario. Todos los detalles hablamos con su representante, Renato Vitar. Esto nos contaba con respecto a la operación. Saúl Salcedo, nos cuentan ahora, estamos viendo en los medios argentinos, él se está realizando la prueba médica, Renato. Sí, así mismo uno está haciendo los requisitos, está cumpliendo los requisitos de rigor ahí, y bueno, posteriormente más tarde estaría firmando su contrato. ¿Él por cuántos años va a firmar su contrato, por favor, Renato? Sí, se va por 3 temporadas y media. 3 temporadas y media. ¿El club compra ya el 100% del pase? Sí, así mismo, compra el 100% del pase. La escuadra de tu grupo, Renato, es el que lleva a cabo esta operación. Sí, así mismo, hicimos lo de Fer primero y ahora estamos haciendo lo de Saúl con Newell's, así que muy agradecido con ambas dirigencias por estas negociaciones que fueron largas, tuvieron su ida, su vuelta, pero gracias a Dios pudimos completar ambas y en buena manera para todas las partes. Participación Paraguay en Copa Sudamericana Playoff. Miércoles, Libertad recibe a Universidad Católica de Quito, Defensores del Chaco, el partido 18 horas. Al día siguiente, jueves 18 de julio, Cerro Porteño recibe a Atlético Paranaense, 20-30 horas en la Nueva Olla. Y atención, el viernes arranca la primera fecha del torneo clausura con el partido Nacional Esportivo Trinidense en el Arsenio Erico, partido que va a arrancar 18:30. Único partido para el viernes. El sábado, atención, en principio se fijó para el estadio de Villa Elisa, para la cancha de Sol, Tacuarembó y Libertad. Hoy hacen las pruebas del VAR, de las tomas del VAR en Villa Ayes. Y si se supera esa prueba, se juega el partido en Villa Ayes el sábado. El primer partido del sábado sería 16 horas, entonces Tacuarembó y Libertad, en principio Villa Elisa, pero si se supera la prueba de VAR, se va a Villa Ayes el partido. También el sábado, Olimpia Guaraní en Ciudad del Este, partido que va a arrancar 18:30 horas en el Antonio Aranda. Para el domingo quedan 2 partidos. General Caballero Sportivo Luqueño van a jugar en Caarendú a partir de las 16 horas, primer partido del domingo. Y el segundo partido del domingo, Sol recibe al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, 18:30 horas en Villa Elisa, este partido del domingo, recordando que Cerro Porteño Ameliano no se va a jugar el fin de semana, le dan tiempo al equipo azulgrana que juegue los 2 partidos playoff ante Atlético Paranaense, recién se va a regularizar este partido, jueves 1 de agosto, 18:30 horas el partido entonces entre Cerro Porteño Ameliano por la primera fecha del torneo clausura. En intermedia ganó San Lorenzo, está en zona de ascenso, ya está escoltando al líder Recoleta, le ganó a Martínez de Mau 1-0, en otro partido en Villa Ayes empataron 0-0 12 de junio
y Rubio Ñu. ¿Cómo está la tabla? Recoleta 35, San Lorenzo 28 ya es segundo, Carapeguá también tiene 28 por diferencia de goles. El equipo rayadito está segundo, Tembeterí 27, Resistencia también 27, los principales lugares en la división intermedia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortine. El pack tiene una botella Fortine etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. El etiqueta negra Pomelore de Fortine rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortine, la auténtica tradición. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Vamos a la zona de la calle Brasil, llegando a, en este caso, Rodríguez de Francia, como para tomar dirección hacia Félix Bogado. Desde Manuel Domínguez prácticamente también un tráfico importante se carga en esa zona para poder cruzar el semáforo con destino, repito, a Félix Bogado, inclusive calle Estados Unidos, Brasil, calle Brasil, Manuel Domínguez y Rodríguez de Francia. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunicate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Marco. Para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los
principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Cambios Irendahue. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Antes de irnos, en redes sociales ya Cruzeiro presentó oficialmente a Fabricio Peralta, inclusive están en sus primeras palabras, y contrato que ya, como decíamos anteriormente, junio 2029 para Fabricio Peralta en el Cruzeiro, que no va a estar en los Juegos Olímpicos. Perfecto, nos vamos con Renato Vitar. Sí. Resumen, arrancamos con lo de Saúl Salcedo. Estaba haciendo la inspección médica, revisión médica, ficha por Newell's. Explicaba él que lo que Olimpia le debía a Huracán por Saúl Salcedo, eso se encarga Newell's. Olimpia hace caja también. Y después hablamos de otros jugadores más. El caso Diego Gómez, la situación de Fabián Balbuena, Arzamendia, que está para venir a Argentina también, posiblemente Estudiantes. Alderete. La situación de Alderete. Varios jugadores que maneja el grupo de Renato Vitar. Saúl Salcedo, nos cuentan ahora, estamos viendo en los medios argentinos, él se está realizando la prueba médica, Renato. Sí, así mismo uno está haciendo los requisitos, completando los requisitos de rigor ahí, y bueno, posteriormente más tarde estaría firmando su contrato. ¿Él por cuántos años va a firmar su contrato, por favor, Renato? Sí, se va por 3 temporadas y media. 3 temporadas y media. ¿El club compra ya el 100% del pase? Sí, así mismo, compra el 100% del pase. La escuadra de tu grupo, Renato, es el que lleva a cabo esta operación. Sí, así mismo, hicimos lo de Fer primero y ahora estamos haciendo lo de Saúl con Newell, así que muy agradecido con ambas dirigencias por estas negociaciones que fueron largas, tuvieron su ida, su vuelta, pero gracias a Dios pudimos completar ambas y en buena manera a todas las partes. ¿Vos también lo representás? ¿La escuadra lo representa también a Wilder? Sí, a Wilder no representamos. Wilder Viera. Y Tata Martino dijo que lo están siguiendo. Sí, hablamos con Tata. ¿Hablaron con él ya de Wilder? Sí, hablamos en su momento en una charla de café, ¿verdad? Y saben que es un muy buen jugador, saben que tiene muy buenos rendimientos. Este mercado aparentemente ellos no se van a mover mucho, probablemente ahora en diciembre sí se muevan, así que es una de las varias posibilidades que tiene Wilder. En su momento tuvimos una oferta de Brasil, ya podemos reactivar eso, mover, y es muy importante, son muy importantes los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Diego Gómez ahora también va a entrar un poco en la órbita, va a ser observado. West Ham preguntó por él. Sí, tuvimos algunos equipos preguntando por él. Él está bien en Miami, está muy contento. Probablemente termine la temporada y por lo menos hasta diciembre. Estamos viendo, vamos viendo. Él viaja ahora el jueves, el viernes ya viaja a incorporarse a la selección también. Así que está con eso en la cabeza. Ahí le van a seguir haciendo el famoso seguimiento. Sí, lo van a seguir haciendo el seguimiento y se van a abrir otras puertas, ¿verdad? Porque te da mucha visibilidad, jugar con selecciones importantes, una competición importante, y él también siendo muy importante dentro del engranaje del equipo de Paraguay, ¿verdad? Lo de Diego Gómez, disculpame la insistencia. West Ham dijiste que sí, sondeó, preguntó. ¿Él cree que su destino está en la Premier League? ¿Hay otros clubes interesados en él que lo están siguiendo? ¿O puede aparecer otra liga? Yo creo que puede aparecer otra liga más. Vamos a ver en estos días, pero yo creo que puede aparecer otra liga más. Te llama mucho la atención, ¿no? Me pasa que te llaman mucho por él, te preguntan mucho por él, llaman mucho la atención. La verdad que
es un jugador extraordinario. O sea, un jugador que hace mucho tiempo no tenemos acá. Y creo que va a seguir evolucionando. Después a dónde se va, solamente el tiempo no va a decir, ¿verdad? Pero sí que es Europa. ¿Y lo de Omar Alderete cómo está? También hay algunas opciones ahí dando vueltas. Probablemente en algunos días tengamos algunas novedades. Estamos trabajando con algunos equipos. ¿Él podría continuar en España? Sí, puede ser España, puede ser otro equipo de España. ¿Sevilla me dicen acá? Sí, digamos, le quedaría bien. Fabián Balbuena, ¿qué futuro tiene futbolísticamente hablando? ¿Él podría salir de Rusia? Tuvimos muchos llamados de Brasil. De muchos equipos ahí nos pidieron condiciones y demás por Fabi. Él tiene 1 año de contrato más en Rusia. Probablemente él cumpla ese contrato. Y ahí veamos qué destino tomar. También tenemos posibilidades de renovar allá. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Él tuvo también un gesto muy loable con la selección y no está de más destacar eso, ¿verdad? Santiago Arzamendia, ¿dónde va a jugar? Estamos negociando con Cádiz su futuro. Estamos negociando, estamos ahí hace varios días. Él volvió a cumplir allá su contrato, volvió, se presentó a la pretemporada. Le pasamos una oferta a Cádiz de un equipo de Argentina y creemos que vamos a estar solucionando entre hoy y mañana su situación y su salida allá. Me parece que Argentina puede ser un muy buen mercado para Santi. Creo que rindió alto en Cerro. Creo que jugando en Argentina, buen nivel, va a jugar a la selección y me parece que eso le puede hacer muy bien a Alba. Estudiantes de La Plata preguntó por el club ordenado de Estudiantes de La Plata. Sí, Fabio, para cerrar. No, y justamente eso, le hizo una oferta formal a Estudiantes a Cádiz, Renato. Sí, hubo una oferta formal y vamos a tratar de destrabar la situación en las próximas horas. Vamos a ver si podemos destrabar eso y que el futuro de Santi sea que pueda continuar. Dijiste entre hoy y mañana se resuelve. Debería resolverse, Fabio, entre hoy y mañana, sí, así es. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Precaria situación de puentes en camino que conduce a Bahía Negra. Los puentes en caminos de Alto Paraguay son una verdadera calamidad que preocupa porque ponen en riesgo la vida de los automovilistas ante eventuales accidentes que podrían evitarse si las autoridades cumplen su papel de repararlos. Recientemente se denunció el mal estado de pasarelas en Puerto Limpo. Ahora el drama se traslada a Bahía Negra. Lo que pasa en el mundo. 2.000 policías ocupan 10 favelas de Río en medio del conflicto entre bandas. Unos 2.000 agentes de las fuerzas de seguridad brasileñas ocuparon este lunes 10 favelas de la ciudad de Río de Janeiro en medio de la disputa territorial entre bandas de narcotraficantes y las llamadas milicias o grupos paramilitares. En la acción participan también aeronaves, drones con reconocimiento facial, decenas de coches de patrulla y motocicletas. Temperatura en Asunción 14 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Desconocer una verdad nos hace esclavos de la mentira. Por eso, en ABC Cardinal decimos las cosas como son. Hemos aprendido que en la diversidad de opiniones está la fortaleza de nuestro equipo. Aquí, el derecho a la información no se negocia. Somos la número 1 en audiencia, la más potente, la más escuchada, porque la gente nos eligió. ABC Cardinal, 730 AM, número 1 en audiencia.
Radio ABC Cardinal. Escuchanos a través de nuestras radios asociadas. 107.1 FM Ciudad del Este. Radio Oasis 94.3 FM Pedro Juan Caballero. Radio Continental 90.3 FM Raúl Arsenio Oviedo. Radio Caguazú 640 AM Coronel Oviedo. Radio Más 102.3 FM Coronel Oviedo. Radio Fiesta 102.9 FM Coronel Oviedo. Radio Vallemí 105.0 FM Concepción. Radio Itapúa 102.5 FM Encarnación. Radio Satelital 91.3 FM Villarrica. ABC Cardinal 730 AM, la más potente.